Capítulo 7. Delicioso. Exclamó Yamato mientras probaba unos dango que le habían dado los habitantes de la aldea de Amigasa. Sus ojos se abrieron de par en par al sentir el dulce sabor en su boca. Viviendo en Onigashima, estaba acostumbrada a disfrutar de diversas exquisiteces, pero aquello era diferente de lo que Kaido les ofrecía a los habitantes de la isla. No podía describirlo, pero simplemente tenía un sabor distinto. Quizás era por la forma en que lo preparaban los aldeanos. Naruto soltó una risita mientras la mujer de cabello blanco azulado repasaba los distintos platillos que la aldea había preparado para agradecerles por haber salvado a los niños que los hombres de Kaido habían secuestrado. Tranquilo, Yamato, ni siquiera estás probando la comida, comentó mientras comía un camarón gigante de la mesa. Pero está tan bueno. Se quejó, metiéndoles un bollo de carne en la boca. ¿Están seguros de que no hay problema en que comamos esto?, preguntó Ace, pensando que la aldea probablemente se habría beneficiado de toda la comida que estaban ingiriendo. Eventualmente, la comida que tenía a bordo del barco se acabaría y podrían volver a sufrir. No quería abandonarlos solo para que murieran. No te preocupes, dijo Itetsu, restándole importancia a la preocupación de Ace. Últimamente, sus cosechas habían comenzado a crecer de nuevo, lo que les ayudó a recuperarse en cuanto a alimentos. Tardarían un tiempo en recuperarse por completo de la hambruna, pero al menos los que seguían con vida sobrevivirían. Parecía que la fortuna finalmente les sonreía. Ojalá hubiéramos podido luchar contra Kaido. Si lo hubiéramos hecho, tal vez este país podría mejorar, murmuró Ace con rabia. Sin los piratas bestia, no tenía sentido hacer nada más allí. Yamato dijo que su padre podría estar ausente durante semanas, si no meses. En ese tiempo, podía viajar hasta el otro lado del mundo. Mientras los Yonko estuvieran por aquí, este lugar nunca sería seguro. No te preocupes, no había nada más que pudieras haber hecho, le dijo el hombre enmascarado a Ace, quien asintió con la cabeza antes de tomar un enorme trozo de carne marinada y devorarlo. Al mirar a Naruto, no pudo evitar fijarse en la espada que descansaba a su lado. La vaina era vieja y había visto mejores tiempos. ¿Te importaría si te muestro tu espada?, le preguntó a Naruto, que estaba sorbiendo unos fideos. Al mirar al anciano, succionó los fideos que le colgaban de la boca antes de entregarle la espada. El hombre enmascarado frunció el ceño al sentir la poderosa voluntad de la espada, que lo oprimía, rechazando su toque. Desenvainando la hoja lo menos posible, vio su reflejo en el brillo negro de la espada. No se atrevió a desenvainarla más, o se arriesgó a ser blanco de su ira. Tras envainar la espada, se la devolvió a la rubia, que lo miraba con una ceja arqueada. ¿Qué ocurre? ¿De dónde sacaste esta espada?, preguntó, curioso por saber de dónde había obtenido el rubio un arma de semejante calibre. Uno no se topaba con una hoja negra así como así, a menos que tuviera muchísima suerte, o muchísima mala suerte si la hoja estaba maldita. Derroté al jefe de un casino. La espada estaba en su bóveda. Pensé que podría usarla, respondió Naruto, creyendo que no había nada de malo en contarle al hombre cómo había conseguido la espada. Wano estaba completamente aislado del resto del mundo. Dudaba que alguien, aparte de Kaido, tuviera contacto con el exterior. El hombre enmascarado tarareó con la mirada fija en la espada. Solo por su calidad, puedo decir que es extraordinaria. Sin duda es una Meito. No puedo desenvainarla lo suficiente como para determinar su rango completo, pero estoy seguro de que es, como mínimo, una gran espada, si no de grado supremo, le dijo Itetsu al rubio con voz firme, dada la gravedad de la noticia. Deseaba poder extraer la espada de su saya, pero la malicia que sentía era inmensa, llena de ira y odio. No solo eso, sino que estoy seguro de que has sentido su maldición, afirmó, sabiendo que la maldición de la hoja era lo suficientemente fuerte como para ser sentida incluso por alguien que aún no la había desenvainado. Incluso comparada con algunas de las espadas malditas de Wano, ninguna era tan abierta en cuanto a sus malas intenciones. La espada era como un gato salvaje que te sisea, listo para atacarte si es necesario. Dudaba que la espada hubiera tenido un pasado pacífico. Tras desenvainar la espada por completo, Naruto entrecerró los ojos fijos en la hoja negra. A diferencia de Itetsu, no sintió la malicia de la espada dirigida hacia él por mucho tiempo. Una vez desenvainada, la espada intentó rápidamente resistirse, pero la voluntad de Naruto la aplastó. Tras el breve enfrentamiento, descubrió que la maldición ahora estaba contenida dentro de la espada. Sí, pero en realidad no me está combatiendo una vez que la desenvaino, comentó Naruto mientras practicaba algunos movimientos con la espada. Itetsu observó la hoja con atención.
La guarda en forma de estrella de 10 puntas delataba que no se trataba de una de las espadas Kitetsu de Wano. La hoja negra, aunque elegante y de filo perfecto, presentaba un patrón ondulado que cubría todo el metal. Personalmente, desconozco su nombre. Quizás algún día lo descubras tú mismo, o le pongas uno nuevo, le dijo al rubio que alzaba la espada en el aire, reflejándose la luz del sol en la hoja. Tal vez, Namikaze, preguntó, sintiendo como la malicia de la espada se desataba, como si rechazara ser llamada por cualquier otro nombre que no fuera el original. Supongo que no, murmuró Naruto mientras envainaba la espada. Me sorprende que la vaina aún pueda contener esa espada, comentó Ace al ver que el estuche estaba muy dañado por el paso del tiempo y la falta de cuidado. El hombre de la máscara roja asintió. Normalmente, una espada tan valiosa como una Meito se cuidaría con sumo esmero. Sin embargo, parecía que el hecho de haber estado tanto tiempo sin dueño y haberla dejado deteriorarse había hecho mella en ella. Puedo reparar la saya y la empuñadura después, si tienes tiempo, le dijo al Jinchuriki, quien miró la espada antes de asentir. Sí, sería genial. Respondió, convencido de que el hombre no mentía sobre su intención de ayudar a restaurar la espada. Además, si alguna vez necesitaba usarla, sería mejor que tuviera una empuñadura más bonita. Pasó una semana mientras Naruto, Ace y Yamato ayudaban a la aldea a recuperarse de la hambruna, mientras Itetsu trabajaba en su espada. El hombre quería tomarse su tiempo con ella debido a su naturaleza maldita. No quería provocar accidentalmente su ira. El Senjutsu resultó ser una bendición para la aldea de Amigasa, otorgándole a Naruto el poder de filtrar algunas de las toxinas de la zona y canalizar la energía natural de vuelta a los campos de cultivo. En definitiva, no fue una mala manera de emplear su tiempo, ya que el siguiente objetivo de Ace era Barba Blanca y, por el momento, desconocían el paradero del Yonko. Naruto, he terminado, anunció Itetsu al acercarse al rubio. Había hecho que algunos hombres se infiltraran en la capital de las flores y robaran materiales de una de las tiendas de Orochi. La saya estaba completamente inservible, así que hice una nueva lo mejor que pude. En cuanto a la empuñadura, reemplacé la mayor parte de la tela, dijo Itetsu, entregándole a Naruto la espada reparada. La saya ahora era naranja y negra, reemplazando los colores lavanda y dorado de la saya anterior, y la empuñadura seguía un diseño similar. Al observar los cambios, notó que Itetsu parecía haberse inspirado en algunas de las formas de Naruto, ya que los magatamas negros seguían el lateral de la vaina. Al desenvainar la espada, cualquiera podría sentir la diferencia. La nueva saya permitía desenvainados más suaves y el mango era más cómodo en la mano. Ojalá supiera tu nombre, dijo Naruto mientras cortaba en dos el trozo de carne que Ace estaba comiendo, atravesando el hueso como si fuera mantequilla. ¡Qué genial! Yamato mientras Naruto sostenía su espada. Tu postura es horrible, le dijo Itetsu al rubio con sequedad. Al observarlo, no parecía un espadachín habilidoso. Estaba seguro de que, dada la fuerza de su maldición, podía blandirla gracias a su inmenso poder. ¿Acaso has recibido algún entrenamiento en el uso de la espada? Le preguntó a Naruto. Aprendí lo básico de cómo usarla en la academia, respondió, recordando vagamente las lecciones de esgrima que recibió cuando aún era estudiante. No le enseñaron mucho, ya que era una habilidad que requería años de entrenamiento para perfeccionarla y dominarla. Algo que Iruka y el resto de los profesores no tenían mientras intentaban enseñar todo lo demás. Es una vergüenza que una espada de semejante calibre sea empuñada por alguien tan inexperto. Espetó el hombre con brusquedad. Sentía un profundo respeto por las espadas, y ver una Meito en manos de alguien sin el entrenamiento adecuado lo enfurecía. Envainando la espada, Naruto dejó escapar un profundo suspiro. Bueno, siempre pensé que Sasuke se veía genial cuando usaba la suya, así que supongo que debería aprender a usar una también, comentó antes de notar que la mirada del hombre enmascarado se volvía cada vez más severa. No se trata de verse bien, se trata de habilidad y dedicación, afirmó Itetsu con firmeza, molesto porque Naruto quería aprender a usar una espada solo porque era algo que su amigo hacía para verse bien en el pasado. Naruto se sobresaltó un poco ante la pasión que el hombre mostraba antes de volver a mirar la espada que le habían restaurado. Sin duda, había requerido mucho trabajo, y usarla solo para lucirse era un insulto para quien la forjó originalmente, así como para Itetsu, quien restauró la empuñadura. Lo siento, tienes razón. Te prometo que me convertiré en un espadachín digno de una hoja como esta. Declaró Naruto. Y yo nunca rompo una promesa. La sonrisa que le dedicó el rubio, Itetsu no pudo evitar compararla con la que su hijo solía lucir.
Entonces depositaré mi confianza en ti, respondió antes de regresar a casa. Voy a dormir, esa espada me ha dejado agotado, Naruto, ¿te importaría si yo? Comenzó Yamato, juntando los dedos con aire tímido. Si sostuviera tu espada, exclamó, provocando que Ace escupiera su cerveza. Context Yamato. Gritó Ace. Se refería a esta, pervertido. Gritó Naruto al hombre sin camisa, alzando la espada maldita antes de entregársela a Yamato. Inténtalo, le dijo. Yamato parecía absolutamente eufórica ante la perspectiva de empuñar una espada como su ídolo. Siempre había querido aprender a hacerlo para parecerse más a Oden, pero un kanabo le sentaba mejor. Al desenvainar la hoja, la hija de Kaido sintió al instante la presión de la maldición, la pesada malicia que emanaba de ella. Se estremeció cuando la hoja pareció rechazarla, y una terrible sensación se apoderó de ella cuanto más tiempo la sostenía. Una gota de sudor rodó por su frente antes de envainar la espada. Inmediatamente, la sensación se desvaneció una vez que la espada estuvo de nuevo en su vaina. Tras devolvérselo a Naruto, se lo volvió a colocar en la cintura y dijo, ¿y bien? ¿Qué tal estuvo? Intenso, no puedo creer que puedas dibujarlo cuando quieras, dijo en voz baja, asombrada por el hecho de que su amiga pudiera repeler un sentimiento tan ominoso. Siempre se resiste un poco cuando lo hago, pero puedo reprimirlo con bastante facilidad. Y Tetsu dijo que algunas espadas ponen a prueba a su portador para asegurarse de que es digno. No sé qué me hace digno, pero supongo que la maldición me acepta por ahora, respondió el Jinchuriki. Sabes, tienes muchas cualidades que podrían hacerte digno, dijo Kurama desde el interior de su sello. ¿Estás bien, Kurama? Eso fue extrañamente amable de tu parte. Replicó Naruto mientras volvía a sentarse junto a Yamato. ¿Y ahora a dónde vamos, Ace? ¿No podemos quedarnos aquí sentados para siempre?, le preguntó Naruto al capitán de los piratas de Picas, solo para descubrir que estaba dormido al otro lado de la mesa. Despierta. ¿Eh? ¿Qué pasa?, preguntó, aún aturdido por haber sido despertado. ¿A dónde nos dirigimos ahora?, preguntó Yamato. Ace tarareó un poco, pensando en cuál sería el mejor plan de acción para su tripulación. Bueno, pensé que podríamos parar en la isla más cercana después de salir de Wano y empezar a preguntar si alguien ha visto a Barba Blanca. Seguimos cualquier pista, encontramos al viejo y lo derrotamos. Declaró Ace antes de mirar al rubio. Solo tengo que llamar a Dragón y ponerlo al día, dijo Naruto antes de recordar las historias que Ace les había contado la noche anterior. Los días que pasó con Luffy y Sabo. Pensándolo bien, la forma en que Ace describió a Sabo, sonaba como si se pareciera exactamente al Sabo que conocía del ejército revolucionario. Oye, Ace, ¿podemos hablar de algo? En privado, preguntó el rubio de bigotes, pensando que sería mejor contárselo a Ace antes de que lo descubriera por su cuenta. Sí, claro, dijo Ace mientras los dos caminaban hacia la playa. Yamato los miró de espaldas con una ceja arqueada antes de volver a su comida. Probablemente no le correspondía entrometerse. Solo esperaba que estuvieran bien. ¿Qué ocurre, Naruto?, preguntó Ace, suponiendo que si quería hablar en privado, debía ser algo importante de lo que no quería hablar en la aldea. Antes mencionaste que tu amigo Sabo murió, ¿verdad?, preguntó Naruto, inquietando al pirata de cabello oscuro por la repentina mención de su amigo fallecido. ¿Y qué hay de él?, preguntó Ace. El rubio dudó un instante, pero su voluntad se endureció. En el ejército revolucionario, conocía a un hombre llamado Sabo en varias ocasiones. Que se parecía exactamente a como describiste a tu amigo. Rubio, con sombrero de copa y gafas protectoras, le dijo Naruto al pirata cuyos ojos estaban ensombrecidos por su sombrero. ¿Es una broma?, preguntó Ace con voz temblorosa. Apretó los puños antes de agarrar a Naruto por el cuello de la camisa y levantarlo. Sus miradas se cruzaron, permitiendo que Naruto viera las lágrimas que se formaban en los ojos de Ace. ¿Me estás tomando el pelo?, preguntó Ace de nuevo, exigiendo una respuesta del shinobi rubio. Había visto morir a su amigo. No le cabía duda de que Sabo había muerto ese día. ¿De verdad crees que mentiría sobre eso?, preguntó Naruto con calma, sabiendo que el hombre probablemente estaba muy alterado. ¿Por qué mentiría? ¿Qué gano con hacerte enojar?, preguntó mientras Ace lo bajaba, dando un paso atrás mientras asimilaba lo que Naruto le había dicho. Su mano se dirigió a la S tachada en su brazo, un homenaje a su amigo. ¿Por qué no regresó?, le gritó Ace al Jinchuriki. Se sentía traicionado por su amigo. Su amigo de la infancia había sobrevivido a aquel día y nunca había vuelto.
En cambio, se había marchado y se había unido al ejército revolucionario sin siquiera enviarles una carta para avisarles de que estaba bien. Sabo me dijo una vez que no recordaba mucho de su infancia, y para ser sincero, nunca te mencionó ni a ti ni a Luffy. Quizás, el accidente le hizo perder la memoria de su tiempo contigo, sugirió Naruto, pensando que, dado lo que sabía de él, era probable que no recordara nada de su tiempo con Ace y su hermano. Ya veo, dijo Ace, con sentimientos encontrados sobre la situación. Por un lado, su amigo de la infancia estaba vivo, pero por otro, era probable que no lo recordara en absoluto, razón por la cual no intentó contactarlo tras su aparente muerte. ¿Está bien? Naruto asintió con la cabeza. Bueno, una vez tuve que salvarlo de los piratas de Big Mom, y por su culpa me vi obligado a comprometerme. Pero ahora es el segundo al mando del ejército revolucionario, así que supongo que le va bien, le dijo Ace, quien pareció animarse al oír que su amigo parecía estar bien con su nueva vida. Podría intentar arreglar algo para que lo conozcas, Ace, ofreció Naruto, sabiendo lo importantes que eran los amigos. Si Ace era como él, saber que su amigo seguía ahí fuera a pesar de haber estado separados tanto tiempo, lo impulsaría a reencontrarse con él. Ace sopesó la oferta. Era tentadora, por decirlo menos. Quería a Sabo como a un hermano, y volver a verlo después de tanto tiempo sería como un sueño hecho realidad. ¿Estaría bien? ¿Seguro que está ocupado con sus deberes como revolucionario?, preguntó Ace, pensando que podría resultarle molesto a Sabo sacar a relucir un pasado del que no sabía nada. El rubio se encogió de hombros, sinceramente no puedo decirlo, podría preguntarle la próxima vez que lo vea, a ver qué dice si eso te hace sentir mejor, sugirió Naruto. Ya veremos. Por ahora, concentrémonos en derrotar a Barba Blanca. Respondió Ace, cambiando de tema hacia algo más inmediato. Necesitaba más tiempo para pensar si quería volver a involucrarse en la vida de alguien que, a estas alturas, era prácticamente un desconocido. Después, podemos hablar de Sabo, añadió. De acuerdo, asintió Naruto. Pero, gracias por decírmelo, significa mucho para mí, dijo Ace, borrando los años que había vivido. Le preocupaba un poco que su amigo estuviera vivo en algún lugar del mundo, pero estaba seguro de que se volverían a encontrar al menos una vez cuando llegara el momento adecuado. Al regresar a bordo del Piece of Spadille, la tripulación miró hacia atrás y vio a los aldeanos de la aldea de Amigasa reunidos para despedirlos. Ace. Naruto-sensei. Les prometo que me convertiré en una gran kunoichi para cuando regresen, y entonces me uniré a ustedes. Gritó Tama a los dos hombres que estaban junto a Yamato. Naruto saltó del barco y aterrizó frente a la joven. Sacó su diadema y le dijo, ¿sabes? Mi maestro me dio esta diadema cuando me gradué de la Academia Ninja en mi país. Es un símbolo de que eres Genin, el primer rango shinobi, mientras se la colocaba alrededor de la cabeza. Los ojos de Tama se abrieron de par en par mientras las lágrimas comenzaban a acumularse. Significa mucho para mí, ¿sabes? Lo he tenido durante mucho tiempo, así que cuídalo bien y honra su valía convirtiéndote en una kunoichi increíble, le dijo con una gran sonrisa. Para él era difícil desprenderse de su diadema, pero ella era su primera alumna de verdad. En las últimas semanas se habían vuelto muy cercanos y él podía ver su afán por superarse. Naruto-sensei. Exclamó Tama, abrazándolo con fuerza. Prometo convertirme en la mejor kunoichi que Wano haya visto jamás. Juró, deseando enorgullecer a su maestro. Él había dedicado mucho tiempo a enseñarle a lanzar kunai y shuriken, así como los fundamentos de otras armas shinobi. Le recompensaría cumpliendo su palabra lo mejor que pudiera. Seguro que sí. Respondió, revolviéndole el pelo antes de volver a mirar a Ace y Yamato y saltar hacia ellos. El barco empezó a adentrarse de nuevo en el mar y saludó a la gente con la mano. Os prometo que algún día haremos justicia con Kaido. Declaró en voz alta. Le dolía que no hubieran podido liberarlos durante su estancia, pero no podía quedarse de brazos cruzados esperando a que alguien apareciera cuando podrían pasar meses o años hasta que regresara. Dragón ya no era muy fan de que él anduviera por ahí molestando a los Yonko con Ace. Con Big Mom había sido diferente. Había logrado encontrar una manera de irse sin tener que luchar contra la Yonko ni contra toda su flota. Con Kaido, Dragón estaba un poco molesto porque él y Ace, en esencia, estaban secuestrando a la hija de Kaido. Claro que ella quería ir con ellos, pero el líder del ejército revolucionario dudaba que el Yonko lo viera de esa manera. Le vamos a dar una paliza. Declaró Ace con confianza. Mi padre pagará por sus crímenes.
añadió Yamato, apretando el puño, pues los crímenes de Kaido se extendían más allá de Wano y también la afectaban a ella. Había estado encerrada durante años por culpa de quien era su padre. La gente vitoreó mientras zarpaban de regreso al mundo exterior, sabiendo que ahora tenían amigos afuera. Yamato no pudo evitar sonreír al contemplar el mar, que parecía infinito. Su sueño de zarpar como Oden finalmente se estaba haciendo realidad. Todo sucedía muy rápido, pero no podía estar más feliz. «Oye, Yamato, ¿quieres ver algo genial?», preguntó Naruto, recibiendo un sí casi instantáneo de la mujer con cuernos. Con una sonrisa burlona, la rubia saltó del barco al océano. Corrió hacia la barandilla, pero el mar se alejaba cada vez más. Vio un resplandor naranja intenso bajo el barco antes de darse cuenta de que una enorme mano brillante lo sostenía. Fue entonces cuando se giró y lo vio, el gigantesco avatar de energía resplandeciente que rodeaba a su nueva amiga. La gigantesca criatura con forma de zorro elevó el barco entero por los aires. Era mucho más grande, varias veces más grande que su padre. Incluso con su inmensa estatura, su padre era una hormiga comparado con aquel coloso. Con solo una mano, pudo levantar el barco entero con facilidad. «¿Naruto?», preguntó ella, sin haber visto jamás semejante poder. El zorro también comenzó a volar, elevándolos por encima de los muros que rodeaban Wano, asegurándose de que incluso si el gobierno actual o la tripulación de su padre quisieran detenerlos, no podrían. «Tengo muchos trucos que aún no he mostrado», rió Naruto mientras lo sacaba de la frontera de Wano antes de descender el barco de nuevo al mar. Al volver a subir a bordo, la energía naranja retrocedió hacia él. «Nunca dejas de sorprenderme», dijo Ace mientras Yamato se quedaba sin palabras. Sin embargo, una parte de él no podía evitar preguntarse si realmente contaría como si hubiera derrotado a los Yonko, si tan solo hubiera podido hacerlo gracias a la ayuda de Naruto. Sabía que su amigo era mucho más fuerte que él. Muchísimo más fuerte. Aunque la pelea de Naruto con Yamato había sido bastante desigual, sabía que si él hubiera sido quien se enfrentara a ella, la batalla habría sido más igualada. «Maldita sea». El piece of Espadille llegó a una isla a pocos días de Wano, atracando para reabastecerse, ya que habían entregado gran parte de sus provisiones a la aldea de Amigasa. Yamato estaba eufórica por ver un pueblo de verdad por primera vez en su vida. «Hay muchísima gente», dijo Yamato mientras las tres caminaban por el pueblo. Nunca había visto a tanta gente que no fueran piratas o criminales. Cabría suponer que su estatura y sus cuernos llamarían la atención, pero viviendo en el nuevo mundo, una se acostumbraba a todo tipo de gente interesante. A su alrededor, había tiendas de todo tipo. Armas, comida, cosméticos, cualquier cosa que uno pudiera desear, al alcance de la mano. «¿Qué estamos buscando?», dijo Naruto antes de que sus ojos divisaran a un hombre con un sombrero negro con plumas y la parte inferior de color rojo oscuro, y un abrigo largo negro similar con mangas rojas adornadas con flores, bebiendo una copa de vino tinto. Lo más llamativo era la enorme espada negra que llevaba a la espalda, con una gran guarda dorada y un largo mango decorado con orbes azul zafiro. El hombre se giró hacia Naruto, dejando ver su fina barba negra y su afilado bigote. Sus miradas se cruzaron por un instante antes de que Naruto siguiera caminando con Ace y Yamato. «¿Todo bien?», preguntó Ace al ver que Naruto se detenía a mitad de la frase. Sabía que el sentido de la presencia de enemigos cercanos de su amigo era casi inigualable. Después de todo, poder percibir intenciones hostiles era una habilidad muy útil. Yamato miró en la dirección hacia donde Naruto dirigía su mirada y vio al hombre de la espada bebiendo vino con indiferencia, de espaldas a ellos. «Esa es una espada enorme», murmuró, pues cualquiera podría haber notado que la espada era al menos tan alta como la mayoría de las personas. «¿Lo conoces?», preguntó la mujer recién liberada, suponiendo que, para obtener una reacción de Naruto, debían ser personas importantes. «Drácula Ojo de Halcón Miauk», respondió Ace por Naruto al darse cuenta de quién había distraído a su amigo. El espadachín más fuerte del mundo entero, y uno de los Shichibukai. «Hoy que luchó con Shanks numerosas veces por diversión», comentó el hombre de fuego mientras los tres seguían caminando. Shanks, ese era un nombre que había oído mencionar a su padre. Al parecer, ese hombre había sido una espina clavada para Kaido durante años. Si alguien era capaz de enfrentarse a alguien que incluso le causaba problemas a su despreciable padre, entonces seguramente era alguien importante en el mundo. «¿Qué tiene de especial, supongo?», preguntó. Una parte de ella se preguntaba cómo se compararía con Oden en cuanto a habilidad con la espada.
Claro que su ídolo era el número uno para ella, pero era un divertido duelo imaginario que podía recrear en su mente. Enorme, respondió Ace. Naruto se giró y comenzó a caminar hacia los espadachines. Pudo ver lo que sostenía en su mano libre, su cartel de búsqueda. Ustedes dos sigan adelante, dijo, arrojándole un gran fajo de berry a Yamato. Es tu primera vez fuera de Wano, compra lo que quieras, Yamato. Se suponía que era un regalo para ti, comentó antes de dejarlos solos. Cada vez, murmuró Ace mientras apretaba ligeramente el puño, refiriéndose a Yamato. Acercándose a la mesa donde estaba sentado Miauk, apartó la silla que tenía enfrente y preguntó alegremente, ¿les importa si me siento? Recibiendo un asentimiento silencioso del hombre. En cuanto se sentó, una camarera le trajo una copa de vino que no había pedido. Supuso que el Chichibukai la había pedido para él. Acercándola a su nariz, olió el líquido rojo para asegurarse de que no estuviera envenenado. Es un poco insultante que pienses que te envenenaría, le dijo Aokeye al rubio, quien apartó la nariz antes de dar un sorbo a la copa. Nunca se puede ser demasiado precavido, ¿sabes? Respondió Naruto. Si quisiera matarte, usaría métodos más directos, respondió el hombre del bigote, dejando el póster sobre la mesa. ¿No sabía que eras espadachín? Preguntó Miauk, al ver la espada en la cadera del rubio. Había oído hablar mucho del nuevo miembro del ejército revolucionario. De cómo poseía una amplia gama de poderes y habilidades gracias a su fruta del diablo, una fruta aún sin nombre. Pero nunca se había mencionado una espada hasta ahora. Últimamente he estado practicando, aunque todavía soy un novato, admitió Naruto, sabiendo que, si llegaban a las manos, el hombre querría poder determinar su nivel de habilidad solo con ver su técnica de desenvainado, dado su título. Murmuró Aokeye mientras terminaba su vino. Bueno, el gobierno mundial me ha pedido que te traiga, le dijo directamente al Jinchuriki. ¿Así que quieres pelear? Preguntó Naruto con curiosidad, mientras un brillo dorado comenzaba a irradiar alrededor de su mano. Sabía, por su enfrentamiento con Yamato, que algunos de ellos podrían desafiar sus transformaciones superiores al modo sabio. Supuso que el hombre sería más fuerte que la mujer, dada su reputación de luchar contra oponentes del mismo nivel que su padre, un Yonko. No me importa lo que quieran los nobles mundiales, afirmó el espadachín. Lo que el gobierno mundial deseara no era asunto suyo. Sin embargo, mantener a los marines alejados valía la pena el esfuerzo de dar caza a una sola persona, no porque les temiera, sino porque no quería tener que enfrentarse a ellos. Más allá de todo eso, deseaba medirse con adversarios poderosos. Desde que Shanks perdió el brazo, perdió a uno de sus mejores rivales. Ya no consideraba al pirata pelirrojo un enemigo digno debido a la pérdida de habilidades tras la lesión. Así que, si el rubio era capaz de darle una buena batalla, valdría la pena. Pero haré lo que tenga que hacer por mi propio bien, dijo Miauk, poniéndose de pie y mirando a Naruto, que seguía sentado. Un suspiro de fastidio escapó de los labios del rubio mientras se ponía de pie, con los ojos ahora de un color dorado anaranjado. Sus pupilas se curvaron en forma de cruz al entrar en su modo sabio de los 6 caminos sin la capa de energía. ¿Por qué? Preguntó Naruto, preguntándose qué razón tendría Miauk para enfrentarse a él en batalla si no era para cumplir las órdenes del gobierno mundial. Sería menos problemático simplemente luchar contra ti, afirmó el Shichibukai. Era extraño, no percibía ninguna malicia en aquel hombre. A diferencia de otros que habían intentado enfrentarse a él, no había malas intenciones dirigidas hacia él. Era como si Miauk quisiera pelear por el simple placer de pelear, y complacer al gobierno mundial fuera un beneficio adicional. Entonces busquemos un lugar lejos de la ciudad, cedió Naruto. Naruto y Miauk encontraron una gran playa rocosa lejos del puerto donde podrían librar su batalla sin poner a nadie en peligro. El camino hasta allí había transcurrido sin incidentes. El maestro de la espada demostró ser una persona bastante seria. ¿Y cómo piensas hacerlo? Preguntó Naruto mientras la mezcla dorada de su chakra y el de Kurama envolvía su cuerpo, formando una capa andrajosa de chakra. No era tonto. Naruto sabía que Miauk probablemente sería su pelea más difícil hasta el momento. Yamato, aunque fuerte, no era lo suficientemente fuerte como para manejar completamente su modo chakra Kurama. Sin embargo, por la forma en que se comportaba el espadachín más poderoso, Naruto pudo notar que era una bestia completamente diferente a cualquiera de sus compañeros. Las marcas rojas alrededor de sus ojos indicaban la adición de chakra senjutsu a su transformación. ¿Qué te parece un trato?
dijo el Shichibukai, desenvainando la enorme espada que llevaba a la espalda. Al igual que la suya, la hoja era negra como la noche. Por lo que Dragón le había contado sobre aquel hombre, su espada era una de las 12 espadas de grado supremo. Veamos qué tal te manejas con esa espada. Tengo curiosidad por ver la destreza con un arma de quien está causando tanto revuelo. Y a cambio, no te cortaré la cabeza, si me impresionas, le ofreció al rubio, que miraba la espada maldita que llevaba en la cadera. ¿Quieres pelear, dijo Naruto, pero no contra su oponente, sino contra su espada. Agarrando la empuñadura, desenvainó la espada y adoptó una postura de combate estándar. Claro, aceptó, pensando que, en el peor de los casos, la cosa se convertiría en una batalla campal entre ambos. Los ojos dorados se entrecerraron al observar la espada que su oponente empuñaba y cómo la luz del sol se reflejaba en la hoja negra, perfectamente forjada. Miau no tenía ninguna duda de que el demonio dorado usaba un arma de altísima calidad. Sin embargo, su portador dejaba mucho que desear. Su postura, si bien no era terrible, resultaba bastante débil. Dijo Miauk, preparándose y adoptando su postura. Normalmente, no se tomaría tan en serio a un espadachín tan mediocre, pero estaba seguro de que el poder puro del rubio compensaría en parte su falta de habilidad. En parte, no del todo, Naruto tenía la mirada fija en el Shichibukai, apretando con fuerza la empuñadura de su katana mientras se preparaba para atacar. Lo que más le preocupaba era que Miau no mostraba ninguna intención. No había malicia que detectar. Ocurrió en un instante. Miau cruzó la distancia que los separaba, apuntando la larga hoja de su espada directamente a su cuello. Naruto alzó su espada justo a tiempo para interceptar el ataque. Al chocar las dos hojas negras, el haki que las imbuía se enfrentó con furia. Naruto apretó los dientes mientras luchaba por contener el golpe. ¿Eso es todo lo que tienes? ¿Incluso tu defensa es deficiente?, preguntó Miauk, algo decepcionado por la forma en que el rubio estaba manejando su ataque inicial. No se había contenido, así que el simple hecho de reaccionar y bloquear el tajo de Yoru ya era impresionante, pero todo se debía a la fuerza y la velocidad de Naruto. Con un movimiento repentino, Ojos de Halcón usó la larga guardia de su espada para desviar la espada de Naruto hacia un lado antes de volver a atacar el costado expuesto del rubio. En un destello naranja, su oponente retrocedió para evitar el golpe. Sin embargo, aún podía sentir un dolor agudo en el costado. Naruto se llevó la mano al costado izquierdo del torso y vio sangre en ella. Su sangre. Evité el ataque, pensó, seguro de haber esquivado el ataque de Miyakua. Y, sin embargo, sangraba. De la herida salía vapor mientras se recuperaba rápidamente. Debió ser la presión de su golpe, pensó Kurama. La fuerza de la espada de su oponente debió ser tal que generó un ataque a distancia que se extendió más allá de la propia espada. No te distraigas, dijo Miauk, enfrentándose una vez más a Naruto. Su espada cortó la arena de la playa antes de volver a alzarse contra él. El Jinchuriki bajó su espada para bloquear, pero el golpe ascendente le levantó los brazos. Con la guardia de Naruto rota, el hombre del bigote bajó su espada, pero Naruto la atrapó con un par de brazos de chakra. Tras sacar su espada de entre las manos de energía, Miau retrocedió de un salto y lanzó un tajo al aire. Por puro instinto, Naruto bajó su espada para defenderse justo a tiempo para bloquear una inmensa ola de fuerza en espiral que se abalanzó sobre él a través de la playa. Chispas negras danzaron mientras su espada intentaba repeler el ataque, clavando los pies en la arena para mantenerse firme. No está mal, pero eres todo poder, declaró el Shichibukai, mientras continuaba su ataque con una serie de golpes dirigidos a las distintas brechas en la guardia de Naruto. Naruto hizo todo lo posible por bloquear tantos ataques como pudo, pero cada uno venía más rápido que el anterior, y los ataques de Miauk estaban diseñados de tal manera que dificultaban el bloqueo del siguiente. Naruto gimió al sentir que el Yoru le rozaba el pecho, dejándole un pequeño corte. Uno tras otro, Naruto se sintió completamente superado en el manejo de la espada, y su sangre goteaba sobre la arena con cada nuevo corte antes de sanar. Esto es solo el principio. Gritó Naruto, intentando parar la espada de Miauk, pero este giró su hoja en el último segundo y le arrebató la espada de las manos. Entonces será mejor que empieces más rápido, respondió el espadachín más fuerte del mundo mientras clavaba su espada en el pecho de Naruto, apuntando directamente al corazón del rubio resplandeciente. Naruto esquivó hacia su izquierda e inmediatamente tuvo que saltar para evitar el siguiente golpe de Miauk.
Naruto se lanzó hacia su espada, intentando alcanzarla antes de que Ojos de Halcón pudiera atacar de nuevo, pero tuvo que rodar hacia un lado para evitar ser atravesado por Miau cuando descendió del aire, de pie sobre la empuñadura de su espada. La arena salió disparada por los aires cuando la espada potenciada con Aki se clavó en el suelo. Agarrando su espada con un brazo de chakra, Naruto lanzó un amplio golpe contra el Chichibukai, quien desenvainó su propia espada del suelo y cortó el brazo de chakra, interrumpiendo la energía y soltando la hoja una vez más. Miau tomó la espada maldita, suprimiendo su malicia con su inmenso Aki antes de lanzarla directamente contra Naruto. Naruto, agarrando la espada por la empuñadura, decidió pasar a la ofensiva. Sin embargo, a pesar de su fuerza potenciada por el chakra, Miau logró desviar cada golpe de Naruto con facilidad. Sus espadas chocaron, el mundo a su alrededor estalló con el impacto de dos hojas negras. Rayos de energía negra arrasaron la playa. Naruto se sorprendió de que Miau pudiera igualar su fuerza en esa forma, pero era evidente que el rubio era más fuerte. Ra. Rugió Naruto mientras concentraba toda su fuerza en su espada y empujaba a Miau hacia atrás varias decenas de metros. Mucha fuerza, pero poca habilidad, comentó Miau, haciendo girar a Yoru salvajemente en dirección a Naruto. Varias olas se lanzaron por la playa hacia Naruto, quien hizo todo lo posible por bloquearlas y esquivarlas. Sin embargo, era evidente que, aunque el ataque parecía irracional, Miau apuntaba con precisión cada una. Cuando bloqueaba una, otra intentaba alcanzarlo donde estuviera vulnerable. Cuando esquivaba, una ya estaba allí esperándolo. Concéntrate, Naruto. Rugió Kurama a su anfitrión mientras recibía varios golpes de la ráfaga de ataques del Shichibukai. Por suerte, la combinación del modo sabio y su chakra mitigó la mayor parte del daño, y curarse de esas heridas no fue demasiado difícil, aunque seguía siendo un desperdicio de chakra. Lo estoy intentando. Gritó Naruto mientras atravesaba una ola y se abalanzaba sobre Ojos de Halcón, obligándolo a detener su ataque, parar la espada de Naruto y cortarle el pecho. Naruto tosió sangre cuando el Yoru le hizo un profundo corte. Naruto salió disparado hacia atrás tras el golpe que le atravesó los pulmones, aterrizando en la arena. El rubio escupió la sangre que tenía en la boca, mientras su chakra curaba la herida. Maldita sea, gruñó Naruto al levantarse y vio a Miau alzando su espada por encima de su cabeza, como si se preparara para otro ataque. El aire pareció distorsionarse cuando el Yoru descendió. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par al ver una enorme ola verde pálida que atravesó el suelo en su dirección. La diferencia entre este ataque y los anteriores radicaba en la enorme diferencia de poder y velocidad. Al mirar la espada en su mano, tuvo una idea. Recordó que Asuma le había enseñado a potenciar sus armas con su chakra, canalizándolo a través de ellas. No tenía ni idea de cómo afectaría a una espada maldita, pero sabía que no podía permitirse recibir un ataque así. Al canalizar su chakra a través de su mano derecha hacia la hoja, sintió que ésta se resistía. Inmensos crujidos de luz oscura brotaron de la espada y ésta luchó contra su portador, provocando un dolor intenso en el brazo de Naruto. Solo escucha. Gritó Naruto, abrumándola con su chakra Biju. Su chakra dorado anaranjado envolvía el metal ennegrecido de su misteriosa espada, y ondas de estática negra recorrían la hoja. Sintió que la espada se silenciaba al ser amortiguada su maldición por la energía de otro mundo. Corte de bestia con cola. Gritó Naruto, atacando el propio ataque de Miau. Una enorme ola de luz naranja, con el mismo rayo negro que aparecía cada vez que su espada chocaba con la de Miau, emanó de la espada de Naruto, imitando el ataque de Miau. La presión de ambas olas colisionó ferozmente, luchando por la supremacía. La isla entera se estremeció con la lucha entre ambos. El océano, antes en calma, se llenó de enormes olas generadas por la fuerza del choque. Lo que al ataque de Naruto le faltaba en habilidad y técnica, lo compensaba con pura potencia, y viceversa para su adversario. Sin embargo, la diferencia radicaba en que Miau poseía el poder para complementar su habilidad, llevando su destreza con la espada a un nuevo nivel. Los dos ataques se impulsaron mutuamente hacia el aire, formando una espiral dorada, verde y negra antes de explotar en la atmósfera, disipando las nubes en un radio de kilómetros. Al terminar su ataque, la espada en la mano de Naruto recuperó su color negro original, y de ella salió vapor. Eso fue algo que comenzó Naruto antes de ver al espadachín contrario acercándose por el rabillo del ojo. Este combate no ha terminado, dijo Ojos de Halcón mientras le cortaba el brazo a Naruto cuando éste intentaba esquivar el ataque. El Jinchuriki vio como los ojos del espadachín más fuerte del mundo brillaban en rojo mientras atacaba.
Está adaptando sus ataques a tus reacciones. Es como si tuviera el maldito Sharingan. Rugió Kurama furioso al recordar los ojos malditos de Madara que le habían arrebatado su libertad. Menos gritos, más pelea, le respondió Naruto a su compañero, cansado de que el hombre lo dominara. Sin embargo, esto era una llamada de atención que necesitaba. Se había acostumbrado a ser un superpoder casi invencible. Pero ahora se enfrentaba a alguien que lo ponía a prueba más que ningún otro enemigo hasta el momento. Aunque le dolía muchísimo ser cortado una y otra vez, era casi reconfortante. Una sonrisa apareció en los labios de Naruto mientras esquivaba un golpe descendente. Girando su espada, creyó haber alcanzado a Miauk, pero solo le rozó el abrigo. Miauk sonrió con sorna al ver el corte en su ropa y, plantando los pies en la arena, lanzó otra onda contra el revolucionario, quien la interceptó a medias. Naruto apretó los dientes, resistió el ataque y lanzó la suya contra el Chichibukai usando chakra de viento en lugar del chakra de su bestia con cola. Levantando a Yoru, bloqueó la afilada ráfaga de viento que provenía de la espada. «Confías demasiado en tu fruta del diablo», comentó el maestro espadachín, cuya hoja estaba en perfecto estado a pesar de haber recibido todo el impacto del ataque. Sabía que el brillo dorado que emanaba de su oponente era parte de su fruta del diablo, lo que significaba que, sin ella, probablemente no podría seguirle el ritmo. «Es un poco complicado», comentó el diablo dorado, manteniéndose alerta. «No logro entenderlo del todo», añadió. Se dio cuenta de que Miauk estaba usando lo que en ese mundo llamaban Haki, algo a lo que él aún no había podido acceder durante sus pruebas. Era una de las cosas que quería preguntarle a Yamato, dada su gran habilidad con él. Muy bien», dijo Miauk, adoptando su postura. «Ya vi lo que tenía que ver», le dijo al rubio, al darse cuenta de que, si bien no era el peor con la espada, aún le quedaba mucho por aprender. No tenía sentido seguir poniendo a prueba su habilidad. «Sin embargo, todavía no has usado el Haki, ¿verdad?», preguntó, al no ver ninguna señal de que el rubio hubiera usado ese poder. «Tal vez simplemente no puedes sentir la mía», respondió Naruto. «Lo dudo», respondió el antiguo cazador de marines, sabiendo con certeza que el rubio no había accedido al poder espiritual durante su batalla. Sabía que los efectos similares al Haki durante el combate provenían de la espada negra que portaba. Quienquiera que hubiera transformado la espada en una de ellas debía ser un verdadero maestro del Haki, o un monstruo. Fue un poco decepcionante. Sin embargo, aún tenía trabajo que hacer y quería ver cómo se comparaba con el famoso rubio. Con Oshinaki, sabía por sus logros que era inmensamente poderoso con su extraña fruta del diablo. «Ahora, muéstrame de lo que eres capaz», dijo Miauk, sintiendo un atisbo de emoción al pensar en ver de lo que era realmente capaz. Naruto dejó escapar un suspiro de alivio al guardar la espada en su vaina. No sabía cuánto tiempo más estaría dispuesto a luchar solo con una espada. Incluso entonces, podría decirse que estaba haciendo trampa debido a su capa de chakra y al uso de sus brazos de chakra. «Te doy la primera ronda», dijo Naruto, sabiendo que si hubieran seguido luchando solo con espadas, él habría sido quien rompiera el trato. «Pero la verdadera batalla comienza ahora», afirmó Naruto. Yoru comenzó a brillar mientras los brazos de Miauk se oscurecían y sus ojos resplandecían con un rojo amenazador. Naruto sintió una desagradable sensación en el pecho proveniente del hombre que tenía delante. Al igual que ahora luchaba con un arsenal más amplio, Miauk parecía listo para desatar todo su poder contra él. «Pensar que logró herirte tanto y que aún tenía más que ofrecer, quizás subestimaste este mundo», afirmó Kurama. Entre Yamato, que había logrado golpearlos varias veces, y este hombre cuyas habilidades estaban tan dominadas que podía enfrentarse a ellos en su forma, parecía haber una gran diferencia de fuerza entre los Shichibukai, dada la facilidad con la que habían derrotado a Kuma. «¿Ya terminaste de hablar solo?», preguntó Miauk, ya que Naruto pareció distraído por un momento. No solo eso, sino que lo había oído hablar solo de vez en cuando durante su pelea. «Bien», dijo el rubio, estirando el hombro que aún le dolía un poco por una herida que estaba sanando. Extendiendo la mano, un Rasengan cobró vida en su palma. Rasengan. En una fracción de segundo, ambos acortaron la distancia entre sí. El Rasengan impactó contra el metal ennegrecido. Ambos se mantuvieron a raya, pero unos brazos emergieron de la espalda de Naruto y golpearon al espadachín, obligándolo a retroceder antes de que los brazos impactaran contra su cabeza. 4 brazos de chakra volaron por la playa de Miauk, cada uno sosteniendo una esfera de lo que parecían cuchillas blancas girando a su alrededor.
Con su brillante color rojo, reaccionó rápidamente esquivando el primer brazo y cortando el segundo. Girando sobre sí mismo, abrió el Rasengan, provocando que explotara en su mano. Saltando por encima del último, se lanzó hacia Naruto, blandiendo su espada para decapitar al rubio. Al esquivar la hoja, una copia apareció en su trayectoria y la atrapó. Mirando hacia abajo, anticipó el siguiente movimiento del rubio. Otra esfera azul apuntaba a su hígado. Sacando el cuchillo que ocultaba en su collar con forma de cruz, cortó al clon, liberando su espada al abrirse. Al bajar la hoja, Naruto se vio obligado a abandonar su plan o arriesgarse a perder un brazo a manos de la espada mejorada. La onda expansiva del golpe hizo retroceder al rubio. Al darse la vuelta, Miao cortó limpiamente a un segundo clon que se dirigía hacia él. Tajuka Jebunshin no Jutsu. Exclamó Naruto, y cientos de clones surgieron alrededor de los dos, rodeando al Shichibukai con el ejército de réplicas. Y así comenzó la batalla. El ejército intentó abalanzarse sobre él con Rasengans. El maestro espadachín cambió a un estilo de combate más rápido y ágil. Esquivando uno, lo disipó. Blandiendo su espada, desató una enorme ola que arrasó con decenas de rubios en un instante. Pero no tuvo un momento de respiro, pues más copias de su enemigo caían sobre él. Había tantos que resultaba casi imposible seguirlos a todos. Con cada segundo que pasaba, destruía más y más clones. Toda la zona se llenó de humo y arena levantados por la escaramuza, lo que le impidió ver con claridad cuando terminó. Alzó su espada al aire y esperó. ¡Ay! Pensó Miauk, bajando la espada negra hacia su izquierda y atravesando el humo. El Yoru partió a Naruto, pero el verdadero Naruto lo siguió de cerca, clavándole un Rasengan rojizo en el pecho. La fuerza del jutsu lo levantó del suelo. Senpo. Futon. Rasengan. Rugió Naruto. Miao sintió como la esfera perforaba su pecho, reforzado por el Haki, y sus costillas crujieron por el impacto directo antes de que explotara. El espadachín salió disparado hacia atrás, su cuerpo entero girando por el torbellino de poder del ataque. Mientras giraba, estrelló a Yoru contra el suelo, deteniendo su impulso y permitiéndole asentarse. Al mirarse el pecho, pudo ver una gran herida donde había recibido el golpe. Al arrancar la espada, toda la zona resplandeció en verde y negro. El brillo alrededor de Yoru se intensificó, y saltaron chispas mientras Niauk le infundía su Haki del conquistador. A pesar de haber dado un solo golpe con su espada, cientos de medias lunas surcaron el aire en dirección al sabio. Eran enormes incluso estando quieto, y se generaban aún más a cada segundo. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par ante la enorme cantidad de ataques que llenaban por completo su campo de visión. Mirara donde mirara, no encontraba una abertura clara para esquivar el ataque de amplio alcance. Tampoco tuvo mucho tiempo para pensar, pues ya se acercaban. ¿De verdad quiere matarme?, se dijo Naruto antes de lanzarse hacia adelante. No podía escapar corriendo, ni esquivarla debido a su tamaño. Sus dos opciones eran atravesarla a la fuerza o intentar abrirse paso entre la maraña de olas. Estaba seguro de que no había huecos en la inminente y devastadora ola. No voy a perder. Rugió Naruto, saltando hacia el ataque. Senpo. Shouchou Dama Rasengan. Gritó el rubio, una esfera de chakra varias veces más grande que él se formó entre él y la cantidad aparentemente infinita de ondas de Miauk. Cuando los dos se encontraron, todo el océano pareció temblar, el suelo a su alrededor se desprendió de sus raíces y los árboles en kilómetros a la redonda fueron arrancados de raíz. El océano retrocedió, empujado por el poder del choque entre los titanes en forma humana. La isla que los rodeaba pareció empezar a desgarrarse. Miauk apretó los dientes, su espada vibrando violentamente. Aunque parecía estar quieto, en realidad blandía la espada con tal rapidez que solo parecía que se movía, pero con un solo ataque Naruto logró detenerlo. Lanzando a Yoru hacia atrás, respiró hondo, una sonrisa burlona se dibujó en su rostro mientras comenzaba a divertirse. Al ver que Naruto había superado la última de sus oleadas, hizo lo mismo que Naruto había hecho antes. Cargó directamente contra él. Una cantidad de Haki verdaderamente inhumana crepitó alrededor de Yoru. Este era el verdadero corte más fuerte del mundo. Se lanzó por los aires hacia Naruto, partiendo el aire mismo. Cuando el Haki se encontró con el Senjutsu, chocaron violentamente. Uno, el poder supremo del ser, la propia voluntad manifestada. El otro, el poder mismo del mundo hecho propio. ¡Ja! Ambos gritaron, empujándose sin cesar el uno hacia el otro. Ya no podían verse a través de la luz de sus ataques, pero sabían que el otro estaba al otro lado, avanzando para vencerlo.
De vuelta en el pueblo, la gente gritaba de miedo mientras oleadas de energía los arrasaban. Las ventanas se hicieron añicos y los edificios se derrumbaron por la presión extrema. Ace y Yamato, que habían estado observando desde la pieza de espada, se aferraron a la barandilla con todas sus fuerzas mientras el océano rugía bajo ellos. Ace, sujetándose la mano, se obligó a mirar hacia arriba, hacia el choque que se veía a lo lejos. Podía ver la mitad de la isla iluminada de azul, mientras que la otra mitad era negra y verde. ¿Es esto a lo que debo estar a la altura? Pensó Ace, sintiendo que no estaba ni cerca del nivel de poder de esos dos. Ni de cerca. Miauk era el único Shichibukai cercano al nivel de un Yonko debido a sus peleas pasadas con Shanks el pelirrojo, y Naruto parecía estar a su altura en combate. Lo que significaba que Naruto también estaba por ese nivel. Tras presenciar ese poder de primera mano, estaba seguro de que no podría vencer a ninguno de los dos. Se había acostumbrado tanto a ser el pez gordo, que incluso había rechazado el mismo puesto que Miauk. Sin embargo, ahora podía ver la diferencia entre ellos. Estos, eran los verdaderos peces gordos del Nuevo Mundo. Los auténticos monstruos del mar con los que buscaba medirse. ¿Sería capaz siquiera de estar a la altura? Sabía que eras fuerte, pero esto, es una locura, Naruto, ¿este es siquiera tu límite? Se preguntó Ace, sin estar seguro de si el rubio que afirmaba haber luchado contra una diosa estaba usando todo su poder incluso ahora. Ya había visto ese enorme avatar suyo antes, y sin embargo, aún no lo había desplegado. Le vinieron a la mente imágenes de todas las personas de las que había oído hablar en leyendas del Nuevo Mundo. Mamá Grande, Kaido, Piernas, Barba Blanca, Roger, Naruto, van a destruir toda la isla. Gritó Yamato al ver que la colisión terminaba en una explosión masiva que superó en tamaño a los dos barcos cientos de veces. Yamato, tienes que ir a detenerlos. Prepararé el barco, partiremos en cuanto regresen, les dijo hacia las mujeres de cabello blanco, quienes asintieron y saltaron del barco al puerto para ir a buscar a su amiga antes de que toda la isla se hundiera en el fondo del océano. Naruto jadeaba en busca de aire mientras una enorme herida en su pecho sanaba gracias al chakra de Kurama. Frente a él estaba Miauk, con su abrigo completamente destrozado y el torso cubierto de laceraciones. Sus brazos parecían quemados, como si le hubieran arrancado la capa superior de la piel. Sus ataques habían detonado, alcanzando a ambos en la explosión. El poder de la espada de Miauk se propagó y se clavó en el pecho de Naruto, perpendicularmente a la herida anterior. Si no hubiera podido curarse, le habría quedado una enorme cicatriz en forma de X en el pecho tras la batalla. El espadachín había sido alcanzado por los afilados hilos de chakra que lo atacaron cuando el Super Ultra Big Ball Rasengan explotó, dispersando su chakra. Esa curación tuya es molesta, comentó Miauk, al ver que su obra comenzaba a deshacerse. Comprendía por qué el gobierno mundial quería a Naruto muerto. Tenía demasiados poderes para ser normal. Algo en él era muy extraño. Era imposible que tuviera una sola fruta del diablo. Eso significaba que o bien todos sus poderes tenían una conexión singular que los hacía posibles, o había comido varias frutas del diablo, o... Para empezar, no estaba usando ninguna fruta del diablo. Esto último era un asunto completamente nuevo. Y de lo que más dudaba. ¿Todavía tienes más? Preguntó Miauk, recordando las diferencias entre su aspecto actual y el de su cartel de búsqueda. Naruto soltó una risita despreocupada. Sí, supongo que ya te imaginabas que me veía diferente a cómo aparecía en mi cartel de búsqueda, respondió. En su cartel, estaba en su modo sabio de los 6 caminos, lo que significaba que su apariencia era ligeramente distinta y tenía a los Gudodamas detrás. ¿Por qué no usaste ese formulario? Exigió su enemigo. Sinceramente, no pensé que lo necesitaría. Solo lo he usado para desplazarme y terminar las peleas más rápido. Todavía no he conocido a nadie que pueda con él, comentó Naruto. Miauk no pudo evitar reírse ante semejante afirmación. Pensar que durante todo este tiempo, su enemigo lo había presionado tanto mientras él mismo se contenía. Para ser honesto, esta es la primera vez que alguien me ha llevado tan lejos. Casi consideré usarlo de verdad contra ti, admitió Naruto, recordando cuando Miauk lo estaba golpeando durante su duelo de espadas. Entonces veamos si puedo hacerte transformarte aún más, dijo el espadachín más fuerte del mundo, preparando su espada. Naruto sonrió con picardía, ya que se lo estaba pasando bien. Así se sentía Madara cuando Migui lograba empujarlo. Oye, no pienses así, Naruto. Lo siento, murmuró a su compañero antes de lanzarse a toda velocidad contra Ojos de Halcón, golpeándolo en la cara.
El maestro de la espada se agachó e intentó partir a su adversario por la mitad, pero el rubio apoyó una mano en su espada y la usó para impulsarse y propinarle una patada giratoria en la sien de Mihawk. Esquivando la patada, su espada atravesó el costado derecho de Naruto, separándolos por un instante antes de que volvieran a encontrarse, una y otra vez, volando por el campo de batalla. Cada golpe de Naruto impactaba con fuerza contra el cuerpo endurecido del Shichibukai, mientras que cada herida, al curarse, quemaba. Mihawk saltó por los aires, previendo un brazo de chakra que emergía del suelo, sujeto a la suela del zapato de Naruto. Tras impulsarse en el aire, intentó ensartar a Naruto una vez más, pero solo consiguió golpear un tronco. Naruto se abalanzó sobre Mihawk, lanzando una ráfaga de puñetazos certeros que pusieron al espadachín a la defensiva. Al intentar golpear al brillante guerrero, un clon se materializó y atrapó la espada, deteniéndolo el tiempo suficiente para que Naruto pudiera golpear con el puño justo donde el Rasengan había impactado antes. La sangre goteaba de la boca de Mihawk mientras la inmensa fuerza del golpe le fracturaba una costilla. Si bien confiaba en su velocidad y fuerza frente al rubio, le faltaba algo: capacidad de curación. A diferencia de Naruto, no podía recuperarse tan rápido de cada golpe. Entrada dinámica. Gritó Naruto mientras se lanzaba contra Mihawk con el pie extendido. Alzando su espada, intentó contraatacar y cercenarle la extremidad, pero un clon se formó junto al rubio y lo hizo girar como un martillo, recibiendo el corte. Apenas logró esquivar la patada que Naruto le lanzó, mientras giraba a su alrededor gracias al clon. Al alzar la vista, vio un brazo enorme que se extendía hacia él. Mihawk dio un paso al frente y cortó el brazo en dos, pero este se partió y lo agarró por los costados. El chakra se enroscó alrededor de su espalda formando una garra. Todo su cuerpo fue elevado y balanceado en el aire antes de estrellarse de cabeza contra el suelo. Naruto arrastró el cuerpo de Mihawk por el suelo maltrecho de la isla antes de lanzarlo contra una montaña cercana, provocando que cayeran varias rocas. El caudillo gruñó mientras se incorporaba entre las rocas, con la sangre goteando por su rostro. Estaba listo para regresar a la lucha cuando una nueva voz irrumpió en el campo de batalla. «Basta ya, ustedes dos», gritó Yamato al ver la destrucción que habían causado. «Si siguen peleando así, la ciudad va a quedar destruida», les advirtió. Al mirar a su alrededor, Naruto se dio cuenta de que, al intensificar la batalla, habían empezado a afectar a las zonas circundantes. «Creo que deberíamos declararlo empate», le propuso Naruto a Mihawk, quien asintió, sintiendo que probablemente era lo mejor. De acuerdo, aceptó Mihawk, sabiendo que se obligaba a Naruto a usar todo su poder y forzarlo a atacarlo, tal vez no viviría para contarlo. «Fue una pelea bastante entretenida», dijo, comenzando a alejarse de los dos. «Tu técnica con la espada fue horrible», le informó al Jinchuriki con una leve sonrisa. «Empecé hace solo unas semanas», admitió Naruto. Mihawk rió de verdad. «Bueno, espero que la próxima vez que peleemos hayas aprendido más», respondió. Hacía tiempo que no se enfrentaba a un verdadero desafío. Quizás él mismo empezaría a entrenar más para intentar alcanzar a su nuevo rival. Al ver al hombre marcharse, Naruto cayó al suelo, volviendo a la normalidad. Gimió, retrocediendo. Eso fue agotador. Yamato sonrió y se sentó junto al rubio que se recuperaba. Su atuendo estaba hecho jirones ahora que el chakra de Kurama ya no lo cubría. Era obvio que Naruto había recibido muchos más golpes durante este encuentro de los que ella había podido soportar. Además, estaba usando mucha más energía. «Ustedes dos estuvieron increíbles. Me pregunto si la batalla de Oden contra Kaido fue igual de intensa», pensó en voz alta. «Probablemente más loco, Oden luchaba por sus amigos y familiares, ¿no?», preguntó Naruto, recordando lo que Yamato le había contado sobre el samurái y sus aventuras hasta su prematura muerte. Al ver a Yamato asentir con entusiasmo, Naruto le dedicó una amplia sonrisa. «Entonces estoy seguro de que sí. Cuando la gente lucha por algo que aprecian, su amor fortalece su resistencia», comentó antes de incorporarse. Sus músculos le gritaban, diciéndole al shinobi que se quedara quieto y esperara. «Toma», exclamó Yamato, alzando a su amigo y sosteniéndolo como a una princesa. Si bien era más baja que Smochie, Yamato aún le sacaba unos centímetros de altura. «Te llevaré de vuelta al barco», le dijo, antes de emprender la larga caminata de regreso al pueblo desde la zona destruida. El rubor cubrió su rostro al darse cuenta de que una mujer lo llevaba en brazos. Podía sentir su gran busto presionando contra él mientras lo abrazaba. ¿Por qué todas las mujeres de este mundo son tan perfectas?
Tsunade se ve casi normal aquí. Pensó, tratando de ignorar la suave sensación. No tienes que hacer esto, Yamato, puedo caminar, le dijo Naruto, pero la mujer de cabello blanco negó con la cabeza. Estás agotado, necesitas descansar, Naruto, afirmó Yamato, reacia a permitir que su maltrecho amigo caminara kilómetros de regreso al barco. Está bien, Naruto cedió, aceptando su destino en los brazos de la hija de Kaido. Los dos hicieron desaparecer el tiempo, abriéndose paso entre las ruinas. Al regresar a los muelles, Naruto sintió lástima al ver a la gente trabajando arduamente para reparar los daños en sus hogares y negocios. Ventanas rotas, postes agrietados y algunos barcos con las velas desgarradas. Sin embargo, faltaba la pieza de espadille. Ah, usted es la mujer que saltó de ese barco, dijo un anciano acercándose. El capitán vino y les dejó una nota, añadió, entregándoles un pergamino. Naruto, Yamato, lo siento mucho por esto. Naruto, has sido un gran amigo y me lo he pasado genial viajando contigo estos últimos meses. Pero siento que nunca podré alcanzar mis sueños contigo a mi lado. Soñar con salir de la sombra de mi padre y aprender a vivir de verdad. Eres increíblemente fuerte y poderoso. Cuando estoy contigo, siento que nada podría hacernos daño. Y ese es el problema. Si hubiéramos derrotado a Kaido, habría sentido que tú lo venciste y yo solo ayudé. Así que quiero enfrentarme a Barba Blanca solo. Sin ayuda. Lo sé, esto es muy egoísta de mi parte. Pero me niego a vivir a la sombra de nadie. Así que anímame, Naruto. Un día, te prometo que seré lo suficientemente fuerte como para estar a tu lado. Yamato, sé que estuvo mal engañarte, pero sé que si estuvieras aquí, me convencerías de esperarlo. De traerlo con nosotros. Espero que puedas perdonarme. Por favor, cuida de Naruto, a veces es bastante tonto. Ojalá pudiera decíroslo todo a la cara, pero sé que me derrumbaría. Que olvidaría esta estúpida idea llena de orgullo si estuvierais aquí conmigo. Pero lo necesito. Necesito ser yo misma. Y si alguna vez nos encontramos, seguro que nos iremos de fiesta y nos pondremos al día. Tenemos nuestras tarjetas de visita, así que estoy segura de que lo haremos. Nos vemos los dos en la cima, por gas de hace. Naruto apretó los puños mientras los ojos de Yamato se llenaban de lágrimas al saber que Ace los había abandonado. Ese es el precio de ser fuerte, dijo Kurama, sabiendo bien que cuando alguien se volvía demasiado fuerte, los demás empezaban a verlo de otra manera. No te preocupes, mocoso, estoy seguro de que se volverán a encontrar cuando él se conozca mejor, añadió Kurama, presintiendo que su Jinchuriki acabaría reencontrándose con el usuario de fuego. Tras darle una palmadita en la espalda a Yamato, Naruto suspiró. Tienes razón, Kurama, pensó antes de mirar a Yamato, que lloraba. Lo veremos de nuevo, Yamato, cuando esté listo, dijo Naruto, abrazándola antes de darse cuenta de que debía llamar a Dragón para que la recogiera. Yamato asintió, sonriendo al contemplar el mar infinito que se extendía ante ella. Tienes razón, dijo, secándose las lágrimas. Ace busca su propia libertad, no podemos ser esposas para él, añadió Yamato, frotándose las muñecas donde antes llevaba esposas. Sacando la tarjeta vibre de Ace, mientras tengamos esto, sabremos que está bien. Pieza de espátula. ¿Estás bien, Ace? Preguntó Masque de Uce a su capitán, pues, al igual que la mayoría de la tripulación, estaban algo indecisos sobre dejar a Naruto en la isla. Sabían que el rubio tenía los recursos para escapar, pero aún así, la idea les dejaba un mal sabor de boca. Ace miraba hacia atrás, en dirección a la isla, con lágrimas cayendo sobre la barandilla. Sí, lo haré, dijo, secándose los ojos antes de mirar al frente. Habían descubierto dónde se encontraba Barba Blanca y habían logrado establecer una postura de tronco allí. Naruto, te alcanzaré, dijo Ace mientras se acercaba al timón de su nave. Capítulo 8. Miau blandió su espada al aire, imaginando a su nuevo rival rubio frente a él, moviéndose alrededor de su hoja en esa brillante forma dorada. El cuerpo del Shichibukai dolía, pues muchas de sus heridas aún no habían sanado de la batalla. Su torso y brazos estaban vendados. Por primera vez desde que Shanks perdió su brazo, sintió emoción al enfrentarse a un oponente. Su orgullo había sido herido. Había usado casi todo lo que tenía contra el miembro del ejército revolucionario, y este seguía levantándose. Se recuperaba y atacaba sin cesar con esa avalancha de armas, clones y orbes de energía. Pero más allá de todo eso, Naruto prácticamente admitió que se había contenido. Los relatos de su breve enfrentamiento con Aramaki resonaban en su mente. La misma forma que aún figuraba en su cartel de búsqueda.
Ni siquiera llegó a ver para qué servían esas esferas negras que llevaba en la espalda. Aunque nunca dejó de entrenar, redujo el ritmo cuando se le acabaron los rivales dignos. Ahora tenía un objetivo en mente. Alguien a quien superar de nuevo. Con una sonrisa, blandió su espada, cortando varias rocas de un solo golpe. Tenía que mejorar. Sabía que el rubio probablemente practicaría con la espada. Que mejoraría y se haría más fuerte con el tiempo. Hace tiempo que no te veía entrenar así, dijo una nueva voz. Volviendo la mirada, vio a un pirata pelirrojo entrar en la habitación donde descansaba. Al mirarle el ojo izquierdo, vio 3 cicatrices que le cruzaban el ojo, como 3 líneas paralelas. Vestía una camisa blanca bajo una capa negra y pantalones beige que le llegaban hasta las rodillas, dejando al descubierto sus piernas. La manga izquierda le colgaba flácida, indicando que había perdido un brazo. De vuelta a su entrenamiento, Miao soltó una leve risita al recordar cómo luchaba Naruto, lo rápido y fuerte que era. Encontré a alguien a quien no pude vencer, un nuevo desafío, le dijo Miao a su antiguo rival. Desde que perdiste el brazo, ya no representas un gran desafío, Shanks, le respondió Miao al pelirrojo. Eso sí que es grosero. Rió Shanks mientras se sentaba sobre los restos de una roca perfectamente cortada. Veo que te llevaste una buena paliza, bromeó al ver lo maltrecho que estaba el espadachín más fuerte del mundo tras su enfrentamiento con el infame Diablo Dorado. Claro que había oído rumores sobre su poder. Sobre cómo poseía docenas de poderes, incluso algunas frutas del diablo que ya habían sido reclamadas. Era alguien que desafiaba las leyes del mundo. Tengo que decir que, para alguien tan joven, ser capaz de llevarte tan lejos es toda una hazaña, comentó el hombre con una leve risita. Miao gruñó mientras giraba y blandía su espada hacia el pelirrojo. Shanks ladeó ligeramente la cabeza para esquivar el ataque de la hoja negra. Ese chico es diferente, todo el tiempo me siguió solo con su fruta del diablo. La única vez que lo vi usar Aki fue cuando usó su espada junto con su poder, y ni siquiera era su propio Aki, era el Aki que recubría la hoja, mencionó recordando que no hubo un choque de Aki cuando chocaron. Fue solo poder puro. ¿Sin Aki, eh? Eso significa que su potencial podría ser mucho mayor, Shanks murmuró, sabiendo que una vez que alguien aprendía a usar el Aki, su poder podía crecer enormemente. Si Naruto no sabía usar el Aki y aún así seguía el ritmo de Miao, casi le asustaba lo que pasaría si aprendía a usarlo. Más allá de eso, su fruta del diablo es, en pocas palabras, una locura, afirmó Miyako, dependía casi por completo de su fruta del diablo, pero nunca he visto una fruta del diablo con tantas habilidades diferentes, mencionó, confirmando lo que decían los rumores sobre el rubio. Bueno, ya veo por qué el gobierno mundial lo quiere tanto. Esa fruta debe valerles una fortuna, sobre todo si estaban dispuestos a contratarte para que lo cazaras, respondió Shanks, sabiendo hasta dónde estaba dispuesto a llegar el gobierno mundial para conseguir una fruta del diablo si realmente les interesaba. Ya había derrotado a 2 Shichibukai en el poco tiempo que llevaba navegando, había trabajado junto a Ace Puño de Fuego, había vencido a Gil Tesoro y había realizado varias otras hazañas heroicas. Naruto se estaba convirtiendo rápidamente en un héroe para la gente. Un héroe que no era un marine, sino un revolucionario. Esto significaba que cuanto más querido se volviera, más personas se inclinarían a rebelarse contra el gobierno mundial. Bueno, ¿qué tal se desenvolvía con la espada? ¿Impresionó? Preguntó Shanks. Miao le dedicó una leve sonrisa a su antiguo rival. Era horrible. Sus golpes eran torpes, su postura débil y ni siquiera parecía manejar la espada correctamente. Hubo un movimiento que fue un poco impresionante, pero solo usó su fruta del diablo en la espada para hacerlo. No era verdadera habilidad, comentó Miao, sin poder evitar criticar lo deficientes que eran las habilidades de Naruto con la espada. ¿Y aún así has vuelto tan mal? Preguntó Shanks, al ver que su antiguo rival era quien estaba cubierto de vendas y con una cantidad considerable de daños internos. Puede que no fuera bueno con la espada, pero tenía poder de sobra. Cuando dejó de usarla, ahí fue donde surgió la mayor parte de su poder, dijo, llevándose una mano al pecho y haciendo una mueca al tacto. Estoy seguro de que ya ha despertado su fruta del diablo, y si no lo ha hecho, no puedo imaginar en qué clase de monstruo se convertiría cuando eso sucediera, comentó Miao, convencido de que la cantidad de poder que Naruto desplegaba debía provenir de una fruta del diablo despertada. Bueno, entonces la cosa se está poniendo interesante. Me pregunto cuándo me lo encontraré, dijo Shanks riendo, recordando que el rubio ya se había topado con Big Mom. Se preguntó qué haría el gobierno mundial ahora que su plan para que Miao lo derrotara había fracasado.
Yamato caminaba por el pueblo con una bolsa de víveres en brazos, de regreso a la posada donde ella y Naruto se hospedaban temporalmente. A su alrededor, podía ver a los marines corriendo y ayudando a reparar algunos de los daños causados por el enfrentamiento entre Naruto y Mihawk. Los marines habían llegado poco después de que la batalla concluyera hacía unos días, probablemente a petición de los habitantes de la isla para que les ayudaran durante la crisis. A simple vista, su labor resultaba admirable. Pero ella conocía la verdad sobre ellos, las atrocidades y el abuso de poder que conllevaba el gobierno mundial. Naruto se había puesto en contacto con Dragón para intentar salir de la isla, pero Dragón les informó de que se había impuesto un bloqueo total y que, según sus espías, posiblemente se activaría una llamada de destructora dependiendo de si lo avistaban o no. Si se acercaban, probablemente se activaría la llamada y los habitantes de la isla serían aniquilados en su intento por llegar hasta Naruto. Su mejor opción era esperar a que pasara. Disculpe, señorita, dijo uno de los marines acercándose a ella. Yamato tuvo que bajar la mirada para mirarlos debido a la diferencia de estatura. ¿Ha visto a este hombre?, preguntó, mostrándole un cartel con la foto de su compañero rubio. Yamato tuvo que contener la sorpresa ante la nueva recompensa de Naruto, de 1.600 millones de berries. Había aumentado bastante desde la última vez. Sin embargo, algo que notó fue que ahora decía se busca vivo en lugar de se busca vivo o muerto. Eso la desconcertó. ¿Por qué los marines lo habrían buscado vivo solo ahora? Lo siento, nunca he visto a ese hombre, mintió en respuesta, sin querer delatarlo accidentalmente ante sus adversarios. Por suerte, Yamato no tenía recompensa por su cabeza en ese momento, así que podía moverse con relativa libertad. Claro que llamaba la atención entre la gente común del pueblo, pero nada demasiado escandaloso para lo que alguien encontraría en el nuevo mundo. Pero me llevaré el cartel y estaré atenta, dijo, queriendo una copia del cartel de búsqueda. Claro. Gracias por su cooperación, dijo el marine, sonrojándose un poco ante la belleza de la mujer alta. Tras entregarle el cartel de búsqueda de Naruto, el grupo de soldados salió corriendo con el resto de su tropa para continuar la búsqueda del rubio. Una vez que se marcharon, Yamato miró el póster del Jinchuriki y no pudo evitar la expresión de emoción en su rostro antes de salir corriendo hacia la posada donde se hospedaban para darle la noticia. Al entrar en la habitación que compartían, Yamato encontró al rubio sentado junto a una mesa, escribiendo una carta a alguien. ¿A quién le escribes?, preguntó, acercándose a él. Mi amiga, la señorita Olsundai, nos enviamos tarjetas de vez en cuando, le dijo Naruto a Yamato mientras terminaba de escribir la carta. Ahora mismo está en Alabasta, añadió, metiendo la nota en una carta y guardándola hasta que tuviera la oportunidad de enviársela. ¿Alabasta? ¿Dónde queda eso?, preguntó Yamato, que nunca había oído hablar de ese lugar. Sabía que su amiga había viajado por toda la Grand Line, a lugares que antes solo podía imaginar. Ella solo conocía Onigashima, así que era natural que quisiera ver cómo eran las demás islas. Está en una parte de la Grand Line llamada Paraíso, que precede al Nuevo Mundo, donde nos encontramos ahora, respondió Naruto, repasando la estructura básica de la Grand Line dividida en dos partes. Alabasta es una isla desierta completamente distinta a esta o a Wano. Literalmente, podrías caminar durante días en ese desierto y no encontrar nada más que arena, comentó, recordando la inmensidad de los desiertos de Alabasta. ¿Ah, es tu amante?, preguntó Yamato, tras haber leído que Oden había tenido decenas y decenas de amantes por todo Wano y el Grand Line. Viviendo con tanta libertad, no estaba atado a una sola persona, sino a cualquiera que le permitiera entrar en su corazón. Naruto se puso rojo ante la insinuación de que él y Nico Robin fueran algo más que amigos por correspondencia, y mucho menos amantes. ¿Qué? ¡No! Simplemente tenemos mucho en común, así que nos llevamos bien, comentó, sin querer darle a Yamato una idea equivocada. ¿Por qué no la conviertes en tu amante?, preguntó, sacando su Biblia en forma del diario de Oden. Lo abrió por una página y se la mostró a Naruto para que la leyera. Mira, aquí describe cómo Oden formó su harem cuando era más joven. Le dijo Yamato a su amiga, compartiendo lo promiscuo que había sido Oden en su juventud. Genial para él, respondió Naruto con expresión impasible. Eres un tipo genial, igual que Oden. Seguro que a muchas mujeres les encantaría estar contigo. Le gritó. Había prometido dejar de intentar ser como Oden y ser ella misma, pero eso no significaba que no quisiera que su amigo viviera la mejor vida posible. Y eso significaba vivir como Oden. Quizás él no lo entendiera ahora, pero tal vez algún día lo haría.
Naruto la miró un momento antes de suspirar. Es que es difícil, ¿sabes? Dijo Naruto sentándose en la cama. He aceptado que estoy atrapado en este mundo, pero es difícil ser tan ajeno a todo. Todos me miran y tratan de entender qué soy a través de la lógica de este mundo. Lo peor, es que aparentemente soy tan fuerte que me estoy convirtiendo rápidamente en el enemigo público número 1, dijo antes de pensar en Ace dejándolos. Y cuando hago amigos, me abandonan porque soy demasiado fuerte, murmuró, recordando cómo Sasuke se había ido porque sentía celos de su progreso cuando eran más jóvenes. Antes de que pudiera decir nada más, Yamato le dio una palmada en la cabeza, haciendo que la mirara mientras ella se sentaba a su lado. Yo también soy una especie de extraterrestre, ¿verdad? Crecí en una isla aislada, lejos de todos. No sé nada de este mundo ni de la gente que lo habita. Tú y Ace fueron mis primeros amigos. Antes de que llegaran, nadie me trataba como algo más que la hija de Kaido, una molestia. Había perdido toda esperanza hasta que los conocí. Esa noche que pasamos bebiendo, jamás la olvidaré. Fue la mejor noche de mi vida, admitió. Aparte de la vez que encontró el diario de Oden, no recordaba ni un solo momento en el que hubiera sido tan feliz como cuando estaba con ellos. Recordó la conversación que tuvo con Naruto después de que Ace se durmiera. Él no tenía forma de volver a casa para cumplir el sueño por el que había trabajado durante años. No sabía si el resto de su gente estaba bien. Cargaba con un peso enorme al sentir que había decepcionado a todos. Que, a pesar de todo su poder, seguía siendo un fracaso. Eres mi mejor amigo, Naruto, le confesó Yamato, con los ojos naranjas aún fijos en los suyos. Me quitaste las esposas, me diste mi libertad. Solo te he dado algo que debiste haber tenido hace mucho tiempo, Yamato. La libertad de hacer lo que quieras, le dijo amablemente. No era algo que merecieras ni te hubieras ganado. Era algo que nunca debieron haberte arrebatado, señaló Naruto, sintiendo que merecía elogios por haberle dado lo mínimo indispensable al nacer. Yamato entrecerró los ojos pensativa antes de asentir para sí misma. Y ahora puedo hacer lo que quiero, afirmó, recibiendo un asentimiento de su amiga rubia. Sin decir una palabra más, Yamato presionó sus labios contra los de él, empujándolo hacia atrás para que se inclinara sobre él, inmovilizándolo con su cuerpo más grande. Al separarse, miró a su amiga sorprendida. Yo quería hacer eso. Dijo con seguridad. Odin tomaba a las mujeres que deseaba y las hacía tan felices que querían quedarse con él en su harén. Me alegro por ti, supongo, respondió Naruto, sin saber muy bien cómo reaccionar al repentino beso. Incluso ahora, su rostro estaba a solo unos centímetros del suyo. Aún podía sentir su aliento en sus labios. No sabía muy bien qué sentir al respecto. Nadie podía negar que Yamato era tan hermosa como poderosa. Parecía ser algo común en este mundo. Gracias. Dijo Yamato, recostándose en su regazo. Su rostro también se sonrojó al darse cuenta de que había hecho algo bastante íntimo con su mejor amigo. Era algo de lo que ya no podía arrepentirse, pero él había sido la primera persona en tratarla como a un ser humano. En decirles que vivieran plenamente para sí mismos. Que fueran ellos mismos. Era fuerte, desinteresado, amable y valiente. Quiero acercarme a ti, dijo Yamato, bajándose la parte superior del kimono y dejando al descubierto su gran pecho ante el rubio que yacía debajo. El rubor cubrió por completo el rostro de Naruto, quien no pudo evitar mirar los dos grandes atributos que tenía delante. ¿Quieres acercarte a mí?, preguntó ella, con una sonrisa ansiosa, esperando no estar forzando las cosas demasiado rápido. En cierta medida, ella había seguido el ejemplo de Oden. Él había secuestrado mujeres de su aldea y luego las había tratado tan bien que querían quedarse con él, incluso compartirlo. Así que ella le haría ver que también podía hacerlo feliz. Naruto suspiró mientras se bañaba después de sus actividades con Yamato. Se habían distanciado un poco, pero ninguno se arrepentía. Era algo que ambos admitían necesitar por diversas razones. Para ser honesto, no se había sentido tan bien en mucho tiempo. Su vida había sido un torbellino de acontecimientos durante el último año. Akatsuki, la guerra, Madara, Kaguya y luego ser enviado a un mundo completamente nuevo donde, una vez más, lo persiguen, eso tuvo consecuencias. Al salir del baño, se secó y procedió a vestirse de nuevo. Le dolían un poco las caderas después de haber hecho el amor. Era medianoche, pero habían empezado a hacerlo a primera hora de la tarde. Al mirar alrededor de la habitación, vio a Yamato durmiendo plácidamente en su cama. Sonrió al ver la serenidad en su rostro.
Aunque sus sentimientos aún estaban en sus comienzos, valía la pena saltarse algunos pasos con tal de verla tan cómoda después de todo lo que Kaido le había hecho pasar a Yamato. Puru al oír sonar su Den Mushi, se acercó al pequeño caracol naranja y azul y lo recogió. ¿Quién es? Preguntó Naruto, preguntándose quién lo habría llamado a esas horas de la noche. Soy Dragón, quería ver cómo estaban tú y tu amigo, dijo el hombre, que por fin había encontrado un momento para llamar a su subordinado. Quería sacarlos de la isla antes de que los marines se enteraran y ordenaran una operación Buster. Sin embargo, hasta que no se rindieran, su presencia no ayudaría a nadie. De hecho, tenerlos a él y a Naruto en la misma isla solo empeoraría las cosas. Estamos bien, solo estamos esperando a que todo esto pase, dijo mirando el cartel de Se Busca que Yamato había traído. Supongo que me estoy volviendo más popular, ¿eh? Al otro lado se oyó a Dragón chasquear la lengua. Eso es quedarse corto. Literalmente, eres el centro de atención del gobierno mundial en este momento. El hecho de que te quieran con vida es, sin duda, algo malo, le dijo Dragón al rubio, sabiendo que probablemente era una orden de las altas esferas para intentar mantenerlo con vida tras su captura. Probablemente querían apoderarse de la fruta del diablo de Naruto. ¿Cuánto tiempo crees que tendremos que permanecer escondidos? Le preguntó al líder del ejército revolucionario. Según la inteligencia, solo quedan unos días como máximo. Después de eso, asumirán que escapaste de la isla antes de que llegaran, respondió Dragón, transmitiendo la información que le habían proporcionado sus espías. Naruto suspiró aliviado, contento de que pronto pudieran marcharse sin mayores problemas. Qué bien, nos vemos pronto, Dragón. Con eso, la conversación entre ambos terminó. Caminó hacia su cama y se sentó, pero el armazón se hizo añicos bajo sus pies. Tendré que pagar por esto, murmuró para sí mismo. Grandma. Naruto sonrió al subir a bordo del buque insignia del ejército revolucionario, con Yamato siguiéndolo de cerca. Tal como había dicho Dragón, el bloqueo de la marina finalmente terminó, y asumieron que ya había abandonado la isla. Pudo ver a Dragón y Sabo esperándolo mientras el resto de la tripulación se afanaba. Hola, Dragón. Saludó Naruto al acercarse. Naruto, respondió antes de volverse hacia la mujer alta que estaba junto al rubio. Naruto le había contado mucho sobre ella durante sus llamadas. Al parecer, era la única hija de Kaido, a quien había mantenido prisionera en su base de Wano tras comprobar que sus ideologías eran incompatibles. Y tú debes ser Yamato, añadió, recibiendo un entusiasta asentimiento de la mujer con cuernos. ¿Sí? Un placer conocerte, dijo en voz alta, haciendo una pequeña reverencia al hombre tatuado. Sabía que, técnicamente, él era el jefe de Naruto en este mundo y no quería causar una mala primera impresión. A Yamato le inspiraba que lucharan contra el gobierno mundial por su opresión global. Tienes la costumbre de conocer a las personas más interesantes del mundo, ¿verdad, Naruto? Primero Big Mom, luego First Fire Fistace, y ahora la hija de Kaido. Comentó Sabo mientras se sentaba en un barril y les dedicaba una amplia sonrisa. Por cierto, soy Sabo. Dijo presentándose a la hija de Kaido. Los ojos de Yamato se abrieron de par en par al darse cuenta de que era la persona que Ace había mencionado en sus historias de juventud. El amigo que creía muerto hacía años. Mirando a Naruto, no sabía si debía decir algo, pero el rubio negó con la cabeza. Te lo contaré después, le susurró antes de volver a mirar a Sabo. Bueno, debe ser mi personalidad magnética, respondió. ¿Eso es lo que te gusta decirte a ti mismo? Respondió Sabo antes de que Dragón se aclarara la garganta, captando de nuevo la atención hacia él. Si bien es impresionante, tenemos mucho que discutir, dijo el hombre tatuado, indicándoles a los dos que lo siguieran a la sala de mando. Sabo, encárgate de la nave mientras hablo con ellos, ordenó al segundo al mando del ejército revolucionario antes de entrar en la nave. Espero haber causado una buena primera impresión, dijo Yamato, siguiendo a su amante rubia y agachándose para pasar por debajo del marco de la puerta al entrar en la habitación. En el centro había un enorme mapa con marcas que señalaban puntos de interés para el grupo rebelde. Uno de ellos, se percató, era Wano, donde se encontraba la base de su padre. La isla Whole Cake también figuraba allí. Al parecer, allí era donde Big Mom había establecido su reino. Desde que te uniste, he estado pensando en dónde puedo ubicarte, Naruto. Eres inmensamente poderoso y, para ser sincero, llamas demasiado la atención cuando peleas, y el gobierno mundial está desesperado por capturarte, dijo Dragón, apoyando las manos en la mesa y clavando su mirada en Naruto, clavándola profundamente. Pero tienes un gran corazón.
Y compartes muchos de nuestros valores, añadió antes de suspirar. Así que decidí ascenderte a un nuevo puesto como comandante de operaciones especiales revolucionarias, le dijo al rubio. ¿Operaciones encubiertas? Repitió Naruto, preguntándose qué significaba aquello. Por lo que oía, supuso que podría ser algo parecido a ser un Anbu en Konoha. En esencia, serás nuestra versión del Cyberpol del gobierno mundial, le dijo Dragón a Naruto, pensando que sería mejor usar sus habilidades como shinobi para operaciones encubiertas y su inmenso poder para misiones más peligrosas que las que no se sentía cómodo enviando a miembros regulares. Realizarás más operaciones encubiertas y asumirás misiones demasiado peligrosas para la mayoría. Y cuando no, podrás viajar por el mundo a tu antojo, explicó. Este plan no solo le daba al Jinchuriki mucha libertad para moverse por el mundo, sino que también mantenía a salvo al resto de sus hombres. Naruto parecía atraer la atención de figuras clave del mundo, y con la hija de Kaido siguiéndolo a todas partes, era posible que los Yonko fueran tras ellos tarde o temprano para recuperar a su hija. No podía arriesgarse a que su gente se convirtiera en blanco tanto del gobierno mundial como de los piratas bestia. Seguiréis recibiendo misiones de nuestra parte y os proporcionaremos financiación si la necesitáis, añadió Dragón. Naruto lo pensó y le pareció una buena idea. Podría seguir ayudando mientras navegaba y exploraba el mundo con Yamato. ¿Quién más va a formar parte? Preguntó Naruto, preguntándose si sería el único. Tú y quien creas que sería un buen miembro, dijo mirando a Yamato. Quiero ser pirata como Oden, pero ayudaré a Naruto en todo lo que pueda. Anunció Yamato. Anhelaba surcar los océanos en la tripulación del próximo rey de los piratas, tal como lo había hecho su ídolo décadas atrás. Sin embargo, deseaba permanecer junto a su amado bigotudo el mayor tiempo posible. En su mente, ya había decidido unirse a la tripulación del hermano de Ace cuando éste zarpara. Entonces puedes unirte como miembro suplente si quieres y si Naruto te lo permite, ofreció Dragón, pensando que podría ser considerada miembro hasta que se marchara para dedicarse a lo que quisiera como pirata. Estaba seguro de que era excepcionalmente poderosa dada su ascendencia. Tenerla como aliada sería beneficioso, sobre todo si se enfrentaban a un oponente formidable como uno de los Yonko y su tripulación. Los ojos naranjas se abrieron de par en par ante la sugerencia. Asintiendo enérgicamente, aceptó la oferta de unirse temporalmente hasta que estuviera lista para irse y convertirse en pirata. ¿Sí? Exclamó antes de volverse hacia la rubia con los ojos llenos de esperanza. Por supuesto que te dejaré unirte a Yamato, respondió Naruto, provocando un fuerte grito de alegría en la corpulenta mujer. Yamato rápidamente le dio un beso en la mejilla en señal de agradecimiento, para sorpresa de Dragón. Ah. Así que ustedes dos son más que amigos, al parecer, comentó Dragón con una sonrisa burlona al notar la cercanía entre ambos. Se alegró por el rubio de pelo puntiagudo. Después de haberlo perdido todo, le vendría bien tener a alguien a su lado que no fuera solo un amigo. Supongo que se podría decir eso, murmuró Naruto antes de que el hombre tatuado sacara un archivo de un escritorio y lo colocara sobre la mesa. En la portada, pudo leer dos palabras. Tequila Wolf. ¿Nueva misión? Dragón asintió con la cabeza y abrió el archivo, revelando imágenes de un inmenso puente. Había varias fotos de personas trabajando en el proyecto. Por su vestimenta y la cantidad de guardias presentes, cualquiera podía darse cuenta de que eran esclavos. Oden lo mencionó en su diario, dijo Yamato mientras sacaba el diario de Oden y hojeaba las páginas hasta llegar a la parte donde Oden hablaba de haber pasado junto a Tequila Wolf mientras navegaba con Roger. ¿Lo están construyendo esclavos, no? Preguntó, buscando confirmación. Correcto. El puente se inició por orden de los nobles mundiales hace 700 años. No sabemos con exactitud por qué lo construyeron, pero la cantidad de esclavos allí encarcelados es imperdonable, afirmó Dragón, consciente de que el número de esclavos utilizados en el proyecto y las muertes ocurridas durante su construcción eran astronómicas. Admitió que algunos de los esclavos eran antiguos criminales condenados a trabajar hasta la muerte, pero también había muchos que simplemente provenían de países que no estaban alineados con el gobierno mundial. Yamato frunció el ceño al recordar a Kaido y cómo este había esclavizado a la gente de Wano para sus propios fines. Apretó los puños al rememorar su infancia. Las incontables noches encerrada, alimentada con sobras por su padre, simplemente porque sus ideas no coincidían. El único rayo de esperanza fue el samurái que conoció en aquella época, quien le enseñó a leer el diario de Oden antes de su fuga y su posterior muerte a manos de su padre. Naruto la sacó de sus pensamientos poniendo una mano en su brazo.
Respiró hondo e intentó calmarse. Sin darse cuenta, había empezado a usar su haki contra el barco desprevenido. Sus ojos se abrieron de par en par al comprender lo que había hecho. Lo siento, exclamó, consciente de los efectos que el Aosoku Haki podía tener en aquellos más débiles que el usuario. Dragón le restó importancia con un gesto. No te preocupes, dijo, sabiendo que algunos de sus tripulantes probablemente estaban sintiendo los efectos de la oleada de Haki, pero no quería molestar a la belleza de ojos naranjas. Supongo que volaremos hasta allí, dijo Naruto, pensando que era más rápido y seguro que llevar a la Granma del Viento a un lugar que podría estar repleto de marines. ¿Eso significa que podré volar de nuevo?, preguntó Yamato emocionada ante la perspectiva de poder volar de nuevo con su mejor amiga. En realidad, les tengo una sorpresa. Recibimos un mensaje de ese amigo pirata. Resulta que luchó contra los piratas de Barba Blanca y perdió, pero terminó con ellos. Originalmente iban a quemar su barco después de que me uniera, pero pensaron que estaría mejor bajo su cuidado que convertido en cenizas, les dijo Dragón, ya que Ace había logrado contactarlo después de separarse de su comandante rubio. Envío un equipo a recuperar el barco. Debería estar aquí en unos días, añadió Dragón. Así que se unió a los piratas de Barba Blanca, ¿eh?, murmuró Naruto, sin esperarlo realmente. Sabía que su amigo iba a luchar contra el legendario pirata, pero jamás imaginó que Ace se uniría a su tripulación tras la derrota. Ace siempre parecía demasiado empeñado en demostrar su valía, como para que de repente abandonara su misión de derrotar a los Yonko y se uniera a uno de ellos. Algo grave debía haber ocurrido. Algo que probablemente no habría sucedido si él hubiera estado allí. Había oído que Barba Blanca tenía el poder de destruir el mundo en su mejor momento. No estaba seguro de cuán cierto era, pero dudaba que alguien dudara del poder de aquel hombre. Ace, ¿qué pasó con Barba Blanca?, se preguntó. Yamato también estaba preocupada por su amigo pecoso, pero confiaba en que estaría a salvo. Sabía que Ace jamás se habría unido a Barba Blanca si no hubiera sido la mejor opción para él y su tripulación. Estará bien, y si no, lo salvaremos, declaró Yamato con seguridad. Si Barba Blanca lastimaba a su amigo, no le importaba si era un Yonko o cualquier otra cosa. Lucharía hasta la muerte por él. Tienes razón. Además, todavía tengo que devolverle el dinero por habernos abandonado, dijo Naruto, sabiendo que Yamato tenía razón. Al igual que Yamato, no le importaba lo fuerte que se rumoreaba que era Barba Blanca. Si lastimaba a su amigo, no dudaría en desatar todo su poder contra él. Dragón no dijo nada mientras ambos intentaban comprender lo que había sucedido desde la última vez que vieron a Ace. Solo habían pasado unas semanas desde que Ace los dejó en esa isla y los marines llegaron para impedirles la salida. Por lo visto, que Ace se uniera a la tripulación de uno de los Yonko no era precisamente algo que Naruto esperara. Voy a echarme una siesta. Dragón, ¿hay alguna habitación donde Yamato pueda quedarse?, dijo Naruto mientras decidía ir a su habitación. Podría quedarme en tu casa, afirmó Yamato, cruzándose de brazos, sin entender por qué no podía simplemente compartir la habitación con la rubia. Naruto se rascó la nuca. Bueno, mi cama no está hecha precisamente para alguien de tu estatura, dijo, sabiendo que la cama que tenía estaba hecha para humanos de tamaño normal, no para personas más grandes como Yamato. La fanática de Oden hizo un puchero, inflando las mejillas al ser rechazada. Está bien, cedió, sabiendo que habían roto una cama en la posada a pesar de que había sido hecha para gente como ella. Te prepararé una habitación con una cama más grande, Yamato. Nos sobró algo de comida por si alguno necesita algo, dijo Dragón, dándose la vuelta para salir de la habitación y regresar con su tripulación. Después de todo, tenía una organización que dirigir. ¿Estás preocupado por él?, preguntó Yamato mientras el rubio se sentaba y se frotaba la cabeza. Quiero decir, sí. Algo debió haber pasado para que renunciara a su objetivo así como así. ¿Crees que Barba Blanca lo amenazó?, preguntó Naruto a su compañera, quien negó con la cabeza. No, Oden escribió en su diario que Barba Blanca era un buen capitán y trataba a los miembros de su tripulación como si fueran de su familia, respondió Yamato, creyendo en la palabra de Oden sobre el ahora anciano pirata. Naruto no respondió de inmediato, sino que se recostó y pensó en Ace y en por qué se había unido a Barba Blanca después de abandonarlos. Ace les había dicho que sentía que no podía crecer con él cerca. Que sus logros podrían perder significado si los conseguía gracias a él y a su poder sobrenatural. Pero el gobierno mundial consideraba a Barba Blanca el hombre más fuerte del mundo. ¿No sería eso lo mismo? ¿O tal vez Barba Blanca podría ofrecerle algo que el rubio jamás podría?
La próxima vez que lo vea, le voy a partir los dientes, anunció Naruto mientras se ponía de pie y estiraba los brazos por encima de la cabeza. Y luego, tal vez, nos tomemos una cerveza juntos, añadió, para deleite de Yamato. Quizás para entonces Luffy también sea pirata. Le recordó Yamato al rubio, mencionando que el hermano menor de Ace comenzaría su aventura como pirata en unos años. Dado lo vasto que era el océano, era posible que no se encontraran con el usuario de fuego en un buen tiempo. Entonces, ¿nosotros cuatro? Corrigió Naruto, recordando la promesa que le había hecho a Ace de que algún día se reunirían. Vamos, comamos algo antes de irnos a dormir. Naruto suspiró mientras se sentaba en su cama y cruzaba las piernas. Respiró hondo y comenzó a absorber la energía del mundo que lo rodeaba. Cerrando los ojos, entró en su modo sabio de los 6 caminos. Con cada uso, comprendía más y más sobre el mundo que lo rodeaba. Decir que este lugar era extraño era quedarse corto. Había mucha gente que parecía normal, pero también había gente que parecía, casi extraña. No tenían chakra, sino que podían comer frutas extrañas que les otorgaban poderes a cambio de su capacidad para nadar. Luego estaba el Haki. Un poder que parecía ser la voluntad de una persona manifestada. No lo entendía del todo, pero la gente parecía convencida de que lo usaba en cierta medida. Sin embargo, él no creía poseerlo, o al menos no todavía. Combinando la habilidad de Kurama para percibir emociones negativas con su propia capacidad para absorber energía natural, pudo sentir algo sobre el poder que emanaba a este mundo. Parecía odiar a las personas con frutas del diablo de alguna forma. Sin embargo, no comprendía del todo por qué. Lo sintió de verdad por primera vez cuando fue atacado por esos marines, Smoker y Ina, si no recordaba mal. A pesar de no saber nada sobre logia, el senjutsu que recorría su cuerpo, creado a partir de la combinación de su chakra y el de este mundo, logró alcanzar a Smoker a pesar de su capacidad para convertirse en humo. Incluso su Rasengan pudo herirlo con facilidad. Era como si su cuerpo y su jutsu adquirieran las mismas características de la piedra marina. Eso le hizo pensar si tal vez la razón por la que la piedra marina era tan dura era que absorbía de forma natural la energía del océano. ¿Cuándo te volviste tan perspicaz? Preguntó Kurama, pues podía oír los pensamientos de Naruto sobre el mundo en el que ahora se encontraban. Al igual que Naruto, había renunciado a intentar regresar a su mundo natal. ¿Sería posible con suficiente chakra y el ninjutsu espacio-temporal adecuado? Tal vez. Pero admitiría que ninguno de los dos sabía lo suficiente sobre los fundamentos de ese campo como para idear un jutsu que los enviara de vuelta con precisión. Este mundo era al menos tolerable. Lo último que necesitaban era ser enviados a un mundo aún peor. Con la suerte que tenían, acabarían en un mundo lleno de zombies o algo parecido. Probablemente cuando decidí cambiar el mundo, 2 veces en este punto, respondió Naruto mientras abría los ojos para revelar su forma alterada. Están sucediendo muchas cosas malas en este mundo, probablemente a una escala mayor incluso que en las naciones elementales, dijo tras haber presenciado lo que algunas personas aquí estaban dispuestas a hacerles a otros. ¿Puedes decirlo otra vez? Me sorprende que no hayas acabado con esa monstruosidad de mujeres en aquel entonces. ¡Qué persona tan horrible! Kurama gruñó, recordando todas las atrocidades que habían oído que Big Mom había cometido contra la gente de las tierras que gobernaba e incluso contra su propia familia. Lo pensé. De verdad. Pero ¿viste cómo reaccionó su familia cuando tan solo amenacé con atacarla si era necesario? Si la hubiera matado, la mayoría de sus hijos no se detendrían ante nada para acabar conmigo. ¿Y quién sabe qué harían en el proceso?, respondió, tras haber considerado seriamente la posibilidad de matar a Big Mom durante su encarcelamiento en la isla temática de pasteles. Sin embargo, desistió para evitar un incidente grave que pudiera arrastrar al resto del ejército revolucionario a la guerra. ¿Ah? ¿Estás seguro de que no te importa esa mujer piernita?, preguntó Kurama riéndose de la vergüenza de su Jinchuriki. No hay nada entre Smotie y yo. Todo eso fue solo para poder salir de la isla en paz, declaró la rubia en respuesta. Si tú lo dices, recuerdo que te sonrojaste cuando te besó, dijo la bestia con cola riendo antes de tumbarse en el suelo. Sin embargo, no puedes negar lo que pasa entre tú y la mujer con cuernos. Añadió el zorro, pues era evidente que la amistad entre su anfitrión y Yamato iba más allá de ser simples compañeros de viaje. Oh, cállate, dijo Naruto mientras sus ojos volvían a ser azules, para diversión del enorme zorro. Al amanecer, la tripulación del Wing Granma volvió a la vida, retomando sus tareas habituales para llevar al buque insignia del ejército revolucionario a su próximo destino.
Sin embargo, esta vez había un segundo barco navegando a su lado. Al salir de sus camarotes, Naruto y Yamato divisaron rápidamente su nuevo barco. Tenía un aspecto casi idéntico al que recordaban. La única diferencia era que la palabra espada en la vela blanca había desaparecido por completo, y la bandera pirata del pirata espada en la vela inferior y la bandera ahora era un remolino Uzumaki. Tuvimos que cambiar algunas cosas para asegurarnos de que el barco no fuera confundido con parte de la tripulación de Barba Blanca, ya que la noticia de que Ace se unió a ellos probablemente se extenderá pronto dada su reputación, dijo Dragón desde detrás de los dos mientras se acercaba. Ya estamos en aprietos con los piratas bestia. Uno de sus barcos confrontó a uno de los nuestros y exigió saber dónde estaba Yamato. Es probable que los S de la tripulación que atacaste de camino a salvar a esos niños le hayan contado lo sucedido, concluyó el líder del ejército revolucionario. Sabía que Naruto probablemente evitó matar a tantos como pudo, lo que significaba que al menos una persona habría podido informar a Kaido de lo ocurrido durante su ausencia. Yamato se puso tensa al imaginar a su padre persiguiéndolas para intentar recapturarla. Aunque ahora intentaba ser ella misma y no solo convertirse en Oden, aún creía en seguir su estilo de vida para ser verdaderamente libre. Sin embargo, ella, mejor que nadie, sabía lo poderoso que era su padre, y sabía que en ese momento no tenía ninguna posibilidad contra él. Al mirar al rubio más bajo que estaba a su lado, no pudo evitar preguntarse cómo le iría contra Kaido. Recordando la batalla de Naruto contra Aokiji Miauk, supo que él era mucho más fuerte de lo que aparentaba. Incluso luchando contra ella, se contuvo enormemente. La diferencia entre ellos era abismal. Y luego estaba, eso, algo que aún no le había contado ni a Naruto ni a Ace. Bueno, si quiere pelear, que venga, dijo Naruto, sin dejarse intimidar por alguien que había causado tanto daño a gente inocente, especialmente a su nuevo amigo y amante. Confiaba en sus habilidades en el mundo. Principalmente por su habilidad para usar Senjutsu. ¿Y cómo salimos de la Grand Line? Creo que nunca la he abandonado desde que llegué, preguntó el rubio, tras descubrir que el aparente lobo tequila no estaba en la Grand Line, sino en el East Blue, por lo que un Poselog no los llevaría hasta allí. Naruto, ¿podrías llevar tu barco contigo sobre el cinturón de la calma? ¿No tenemos la piedra marina para recubrir el fondo de tu barco en este momento? Preguntó Dragón, pensando que al volar sobre el mar tranquilo podrían evitar ser atacados por los reyes marinos sin necesidad del metal raro. ¿Para qué necesitaríamos piedra marina para cruzar el cinturón de la calma? Preguntó Yamato, ya que nunca había oído hablar de esa zona. Esa parte del océano está llena de criaturas llamadas reyes marinos. Algunos no son nada peligrosos, pero pueden crecer lo suficiente como para devorar una flota entera de barcos y hundir islas completas, les dijo Dragón, sorprendiéndolos por la magnitud que podía alcanzar un rey marino. Parecía que podían crecer hasta un tamaño similar o incluso mayor que el de una bestia con cola. «Quiero ver uno», exclamó Yamato a los dos hombres, deseoso de comprobar el tamaño de esas criaturas. A menos que quieras poner tu barco en riesgo de ser devorado, no creo que sea una buena idea, suspiró Dragón, esperando no haber perdido el tiempo consiguiendo el barco para los dos solo para que un rey marino lo destruyera. Yamato sonrió ampliamente mientras ella y Naruto zarpaban en el Piece of Espadille. Un poco más adelante, pudieron divisar a Luin Granma navegando. Dado que ni ella ni Naruto eran expertos en navegación más allá de seguir las indicaciones de un logpose, decidieron seguir al otro barco antes de separarse al acercarse a su destino. Sentir la brisa marina en la piel fue una sensación agradable. Habían estado atrapados en una isla mientras esperaban a que los marines se marcharan. Una parte de ella deseaba atravesarlos, pero Naruto prefería dejarlos ir sin conflicto. Detrás de ella, Naruto dirigía el barco, asegurándose de que no se desviaran de su rumbo. Al observar el Luin Granma, vio la señal para que Naruto levantara el barco del agua al entrar en el Calm Belt. «Hagámoslo, Kurama», dijo Naruto mientras una energía dorada lo envolvía antes de formar una enorme criatura con forma de zorro y 9 largas colas. Yamato miró asombrado a la gigantesca bestia mientras envolvía la nave con sus colas, uniéndolas como un capullo y elevándola en el aire. Yamato dejó escapar un suspiro de alivio mientras el calor del chakra de Naruto la envolvía. Era casi como disfrutar de la luz del sol. Sintió cómo el chakra la elevaba a través del cuerpo del zorro hasta que flotó dentro de la cabeza con forma de zorro del avatar mientras volaban tras la abuela del viento. «Puedo sentirlos», dijo Naruto, mirando las tranquilas aguas que se extendían bajo ellos. Aunque no había ninguno en la superficie, podía sentirlos mediante su senjutsu.
Monstruos colosales yacían justo debajo de la superficie, esperando a que su próxima presa llegara. Podía sentir a algunos que eran tan grandes, o incluso más grandes, que el propio Kurama. Si bien no le preocupaban en un combate directo, su enorme tamaño los convertiría en un problema si además tuvieran que proteger la nave. Probablemente también condenarían a cualquier usuario de fruta del diablo que estuviera en una nave desprotegida si no pudieran volar. No se trataba tanto de fuerza, sino de tamaño. Observaron cómo uno emergía del agua cerca de ellos. Como muchos de los habitantes de la zona, de alguna manera lograba parecer ridículo a pesar del peligro que representaba para cualquiera que navegara por el cinturón de la calma. El mundo exterior da miedo, murmuró Yamato, ya que el monstruo marino era tan grande como su padre en su forma de dragón. Una carcajada resonó en su cabeza. Los ojos de Yamato se abrieron de par en par al ver la imagen de un enorme zorro de 9 colas dentro de una jaula abierta, con una amplia sonrisa burlona en el rostro. Tranquila, chica, esos peces gigantes no son nada comparados con nosotros. Exclamó el zorro, confiado en sus posibilidades contra todas esas criaturas. Eres Kurama. Gritó Yamato emocionada al poder hablar por fin con la criatura que habitaba en el hombre que tenía a su lado. Kurama había sido una de las pocas personas de las que Naruto le había hablado en sus numerosas historias de su mundo. Wow, no pensé que alguna vez llegaría a hablar contigo. Supongo que no hacen falta presentaciones, comentó Kurama, ya que Yamato parecía estar bastante bien informado sobre quién era gracias a Naruto. Lamento que hayas tenido que lidiar con mi Jinchuriki idiota, se disculpó el Biju, para gran fastidio de Naruto. Oye. ¿Qué se supone que significa eso? Gritó Naruto, agitando el puño en el aire. Eso significa que puedes ser un idiota. Le gritó Kurama a su anfitrión. Tú solo llevas unos meses en este nuevo mundo y ya te has convertido en uno de los hombres más buscados del mundo en lugar de pasar desapercibido y averiguar qué está pasando. Añadió Kurama, ya que su anfitrión había logrado, de alguna manera, ponerle una diana enorme en la espalda tan rápidamente. Ya se había enfrentado al que aparentemente era el mejor espadachín del mundo. Dudaba que el gobierno mundial se detuviera incluso si derrotaba a Miauk. Probablemente seguirían poniéndolos a prueba hasta que algo funcionara. ¿Eh? Pero Naruto es genial. Está demostrando a todos lo fuerte que es mientras defiende su libertad. Respondió Yamato, defendiendo las acciones del rubio. Naruto sonrió cuando Yamato defendió sus decisiones en este mundo. Podía ver la razón en lo que Kurama decía. Sabía que Sasuke y Kakashi se habrían llevado las manos a la cabeza al saber que se había puesto en la lista negra del gobierno. Esto, sin embargo, provocó una risita en la bestia. Bueno, supongo que no puedo discutir eso, ¿verdad? Puede que sea un idiota, pero tiene buen corazón, dijo Kurama antes de bostezar. Bueno, voy a echarme una siesta, despiértenme cuando lleguemos, comentó antes de cortar la comunicación entre los tres. Zorro perezoso, refunfuñó Naruto al oír los ronquidos del Biju en su cabeza. Bueno, él se preocupa por ti, respondió Yamato, pues le quedó claro que, a pesar de los insultos, el zorro sentía un profundo afecto por su amado. Casi sintió celos de que él tuviera a alguien así a su lado en todo momento. En toda su vida, nadie se había preocupado por ella de esa manera. La mayoría ni siquiera pestañeaba mientras su padre la torturaba por la vida que deseaba vivir y los valores que tanto apreciaba. Sí, no siempre fuimos así. Durante un tiempo, lo único que quería era que me rindiera al odio y muriera, le comentó Naruto mientras volaban por los aires, con la pieza de espada suspendida en el aire tras ellos por las colas de Kurama. Pero hicimos muchos progresos durante la guerra. Algún día quiero escuchar la historia de esta guerra, comentó Yamato, deseosa de saber más sobre la batalla que envió al rubio a este mundo. Sabía algunas cosas sobre la Cuarta Guerra Mundial y Shinobi, como que fue por la libertad del mundo contra un grupo que quería sumir a todos en un sueño eterno hasta la muerte. Pero quería saber más sobre las batallas en las que él luchó. Y sobre los enemigos que encontró en el camino. Tal vez después de esta misión entonces, le dijo la rubia a Yamato, para su gran alegría.